¿Me Ahora, oyes? ahora sí se te escucha el chat. Me cago en la puta. Bueno, resumen rápido para la gente que se incorpora ahora. Hemos hablado de su etapa en karting, de esto, bueno, de Asturias, Oviedo, hacemos resumen rápido. Empezaste el año 2010 y... Espérate, no se me ha ido el santo al cielo. 2015. Iba a decir 16, fíjate cómo estoy. El año 2015 empezaste, y bueno, pues etapa de karting, Empecé en el campus de Fernando. exacto. Y primer campeonato que hiciste fue en Asturias, en el circuito de Fernando, has dicho. Y luego te fuiste Sí, al CEC y has estado en el karting hasta el año 2024. Fue este último. sí. He comentado la anécdota de Dalakia en el karting, bueno, el campeonato valenciano, es decir, el karting valenciano, fíjate. El campeonato valenciano, la anécdota de que Dalakia, no sé, como está Tuñón no voy a ganar. O sea, también lo he comentado. Y, y efectivamente ganó esa carrera este fin de semana. O sea, justo me lo dice y justo pasa. Y bueno, y así que bueno, poco más. Luego de F4 hemos hablado que tu, bueno, tu circuito favorito y que más cariño tienes es Portimao. Solamente por el tema de esto. Y bueno, ya hemos mostrado su casco también un poco. Y si quieres hacer un resumen rápido, se Si lo voy a dejar a él. si quieres que lo ponga por aquí otra vez. Sí, si quieres, ponlo otra vez. Y lo resumes rápido si quieres. Y ya está. Hacemos resumen rápido. Nada, básicamente, mi casco es este. Tenemos por aquí bandera de España. La cruz de Asturias, que siempre la llevo en todos mis cascos. El próximo yo creo que la tendré por aquí. Y nada, eso. Colores de PK Racing, mi equipo de karting. Y eso, el fondo este, que es muy llamativo, ¿no? Es una característica de todos mis cascos. Me gustó mucho cuando era pequeño y lo mantengo en todos ellos. Mm. Bueno, a ver, resumen rápido del casco, como digo, porque lo he enseñado antes. Y si no, como digo, esto después se edita, ¿eh? O sea, también estate tranquilo, lo subo a YouTube y se corta. Todo esto, el fail se recorta y se borra. Así que no pasa nada. Y bueno, Vale, vale. por suerte no hemos comentado la mayoría de la entrevista. Podría haber sido peor, o sea, darme cuenta de que lo hemos Ya, hecho tío. cuando hemos llegado al final, ¿eh? Pues, o sea, hay que dar las gracias a Raulete que en el chat lo ha dicho, que si no, llego al final y no paramos, en plan. Y demás. Un grande, un grande. O sea, que menos mal. A ver, mira, vamos a ir avanzando por si no esto. Bueno, también hemos comentado lo de los estudios, todo de cómo lo compaginan y demás y de menos, que el último estábamos hablando. Y bueno, hemos hablado de que, bueno, que Eric Yene, que es otro de los que había pasado por aquí también, y con Dani Macedo también, que es de los que estaba en el CT. Nunca me sale el nombre, tú, el CTDEM, ¿no es? CTDEM. Eso. CTDEM. El CTDEM, que ha estado ahí. Bueno, la anécdota de que el año pasado dormían juntos. No en la cama, Eric Yene y tú y yo. Exacto, exacto. Compartían habitación, mejor, vamos a dejarlo ahí mejor, lo de la habitación. Y poco más, la verdad. Y lo demás que, bueno, que Macías ha sido uno de los que más me ha comentado todo el tema este del CTDEM, pero bueno. Y poco más. Al final, como esto. Y luego el tema de los estudios, que como me has dicho, que es un momento también difícil, porque como que se os junta todo y tenéis poco recompensa, que es también lo que has dicho, el sentido Exacto. este. Pero bueno, oye, en la vida yo siempre digo, hay pros y contras. O sea, para si quieres decantarte por un lado, siempre vas a tener pros y contras, quieras sea lo que sea en la vida. Así que bueno. Sí, al final todo tiene un coste de oportunidad, ¿no? Todo tiene sus sacrificios Claro. y sus ventajas. Yo siempre digo, lo vuestro, a ver, no hay que decirlo, tú estar en Valencia, como esto, a ver, no creo que te haga mucha gracia, como el que dice, dejar las amistades que tienes en Asturias para centrarte en esto, pero bueno, como digo, si quieres centrarte en tu carrera deportiva, hay que cosas dejarlas al lado y para centrarse, y en un parón veraniego o algo así, te vas para allá, te haces una escapada y a lo mejor ahí es cuando os juntáis, pero al fin y al cabo, lo que digo. Sí, al final yo pues estoy intentando perseguir mi sueño, ¿no? Que es ser piloto Claro, profesional. Por desgracia, yo tuve que dejar de ver a mis amigos de toda la vida, ¿no? Aparte de mi familia, entonces como te digo, hay que sacrificar cosas para conseguir los objetivos. exacto. Mira, vamos a ir metiéndonos un poco más de lleno en todo esto. Por suerte no hemos hablado mucho de la F4. Voy a decir las cosas como son, no hemos hablado mucho de la F4, pero bueno, en fin. A ver, otra de las cosas, detallitos que me gustan a mí. El Dosal 17, que lo llevas este año. Voy a agarrarme porque Matías me dijo que el 71 el año pasado lo llevó porque se opusieron por ponérselo. O sea, no dieron la opción de elegirlo. ¿Este año a ti te han dicho lo mismo o lo has elegido tú? Vamos a ir por la parte primero. No, lo he elegido yo, Vale. ¿Pero tiene algún motivo la elección o...? Sí, a ver, yo iba a escoger el número 19, porque fue el primer número que llevé en mi primera carrera y le tenía bastante cariño, ¿no? Pero estaba cogido ya, entonces cogí el 17 básicamente porque
la primera vez que probé el Fórmula tenía 17 años. No. Entonces, básicamente por eso. Pero si, por ejemplo, en un futuro está el 19 disponible, el 17 se borra y vas a por el 19, ¿no? Bueno, ahora no sé qué decirte, ¿eh? Le estoy cogiendo cariño al 17. Mira, a Matías le pasó lo mismo. Bueno, le pusieron. No cogió, se lo pusieron. Y me dice: Sí. ahora que ganó el campeonato, se va a quedar el 71 para los siglos de los siglos ya. O sea, Claro. ya no me lo quita nadie. Y la Eurocámara lo lleva también, ¿sabes? O sea, que por cierto, hay que hacer una cosa, hablando del 71. Tiene narices que el sucesor de la F4 que ha cogido el 71 se llame Dalakian y lo esté llevando por el mundo, que no salga del top 20 el tío. O sea, ha cogido el dorsal del campeón. ¿Para qué? Para llevarlo entre el 20 y el 30 y, no sé, o sea, tiene narices el tío, pero bueno, hay que decirlo así. Es que me di cuenta, el otro día estoy diciendo, coño, iba al 71, coño, si es el que llevó Matías. O sea, he cogido el número del campeón y encima lo está llevando por el mundo. Así, bueno, vamos a dejarlo ahí. O sea, vamos a dejarlo ahí. Mira, tú has cogido el número invertido y al menos lo estás llevando y estás poco a poco progresando, como el que dices. O sea, vamos a dejarlo ahí, porque el otro está, y vamos, ¿para qué contártelo? Mira, voy a contarte ahora, sacando un poco la gueta y el chiste un poco así de esto. Estuve en los test de pretemporada, ¿qué digo? En los de Barcelona, esto que te dije, te hay una cosa que me sorprendió por tu parte. Y mira, voy a hacer la comparativa con el de Alakia para que se vea un poco la diferencia. Que yo siempre digo, todo el mundo es piloto. O sea, aquí, bueno, todo el mundo, a ver. Todos sois pilotos, pero sois personas. Y dentro de cada piloto, como que cada persona tiene su forma de trabajar, su forma de hacer las cosas o de esto. Yo estuve, no sé, bueno, si me viste por ahí. En plan, yo estaba por el pit como un. Sí. Bueno, me refiero, yo estaba por el pit lane para arriba y para abajo, o sea, y siempre vas a verme así, ¿eh? O sea, con la cámara colgando y con el móvil en la mano para sacar contenido. Porque yo siempre que voy al circuito saco contenido, a mí me da igual, todo y demás. Hombre, si alguien me dice, oye, no saques contenido porque esto no se ha anunciado, digo, vale, no saco, ¿vale? Por respeto, obviamente el respeto lo entiendo y demás, pero prefiero, entonces ya que había empezado la temporada de más, que había que esconder, que llevas el 17, que estás en el F4 si habías corrido, como el que dices, ¿sabes? Pero bueno, Ya. estuve por ahí, demás, y voy a poner, como digo, la comparativa, porque Juan, que fue el que me invitó y me llamó, ya en noviembre, finales de octubre, bueno, 31 de octubre y 1 de noviembre, vamos a decirlo así, me invitó para el año pasado para estar en unos test que también hubo en Barcelona. Y bueno, y este año, pues lo mismo, me llamó y tuve la desgracia de que fuera en Semana Santa y vaya día de Semana Santa, jueves y viernes. Si hubiera sido martes o miércoles, hubiera podido estar los 2 días. Pero bueno, pude estar el jueves por la mañana, hacerme la escapada y estar solamente el jueves por la mañana y al mediodía me fui. Pero bueno, lo que estuve por ahí, como digo, me paré mucho el garaje de GRS y el de Technical porque el Juan ya me lo conozco más o menos como es como piloto y también me dijo, estás en MP, aquí son serios, ¿vale? En plan, no esto no es drive como el año pasado, o sea, si tienes que estar, estate lo menos posible. Y digo, vale, ya me voy a ir por otro lado, ¿sabes? En plan, entonces, claro, como el que dice, al Juan ya lo conozco, como el que dice, pero dije, voy a pararme en el garaje de los dos que, digamos así, más conozco porque el de la que ya el año pasado y demás ya he hablado con él y demás. O sea, voy a pararme y voy a mirar. Bueno, me paré en el tuyo. Y eso es lo típico que hiciste un Steam, te metieron en el garaje y te estaban metiendo gasolina en el coche, si no me equivoco. Te bajaste del coche, te quitaste el casco, la balaclava y te fuiste directamente a mirar los tiempos. Yo me quedé flipando en ese momento porque dije, esto se llama a ver, hay dos opciones. Una, que es que a mí me pasa con muchos pilotos, son de los que me bajo del coche o me quedo en el coche, ¿sabes? Y está ahí como de chill, bebiendo de la botella, no sé qué, sé cuánto. Y tú te fuiste para allá directamente. Y acto siguiente te fuiste con tu ingeniero. Yo dije, hay que tener los cojones bien gordos para hacer esto, porque como el que dice, esto se llama que es un piloto que tiene ambición de querer mejorar. Es decir, ¿dónde tengo el delante? ¿A cuánto está? ¿Cuánto estoy del líder? En plan, lo típico que ya os conozco, en plan, que a vosotros no se puede soltar ni una milésima. Entonces, lo vi y demás. Y lo hice una vez, dije, bueno, lo he hecho una vez. Te volvieron a hacer lo mismo, váyate para adentro. Hiciste lo mismo, dije, vale, cuando ya son 2 veces, creo que ya la cosa no es casualidad. Entonces, claro, como había llegado, como ya te comentamos una vez, de otras partes, dijeron, como el Alakia, el respeto que te tiene ya, como el karting y demás, y de otros pilotos de kart también me dijeron cosas demás sobre algo de ti, ya me fui escuchando y claro, dices, a ver, no quiere decir que no me los crea, pero es como un plan, si lo ves impone más. Que yo siempre digo que este deporte, cuando lo ves en persona, te impone el doble o el triple, ¿sabes? En plan, me impuso mucho, ¿vale? Y como digo, voy a hacer la compartida. Ahora me voy al garaje de GRS. Me voy, el Dalakia le estaba metiendo combustible, no se bajó del coche, ¿para qué se va a bajar él? Y de golpe empiezo a ver ahí a contraluz, ¿sabes? Porque estaba dando el pit lane estaba dando todo el sol. Yo estaba vagamente en el pit lane, no me metí en el garaje. Y empiezo a ver al Dalakia y empieza a hacer con la mano. Y yo digo, ¿qué hace este? ¿Sabes? En plan, ríete tú, estaba echándome una partida al piedra, papel y tijera.
¿sabes? Entonces, para que veamos un poco la diferencia, ¿sabes? Uno se va por buscar los tiempos, a decir dónde está la milésima, a lo mejor dónde está, oye, el setup ingeniero, esto, los muelles, lo otro, el alerón, y el otro pide papel y tijera, ¿sabes? En plan, y dices, con 2 cojones aquí vamos, o sea, en plan, o sea, y ese hombre que dijo al papel y tijera, como digo, es el que lleva el dorsal del campeón de la F4 el año pasado, o sea, perfecto, o sea, como el que dice, o sea, es lo típico que dices, macho, tío, en plan, ¿esto qué es, tío? En plan, vale que son unos test, tú, ya me falta ir en noviembre por ahí, que me emite el Juan o quien sea, ¿sabes? Que el Juan se me dice, oye, te invito, y si no, ya me ha pasado otra vez. Otros pilotos, pues yo te voy a invitar, yo estoy tranquilo. En plan, el año pasado en la TCR me invitó Miguel Ángel y me dijo, yo como sé que vas a sacar contenido en el circuito, te voy a invitar solamente ya por eso. Y dije, perfecto, o sea, ya ni me pregunta, este ya me firma directamente, ¿sabes? Entonces, es lo típico, tú, que como en noviembre me da la oportunidad de estar por ahí, ¿sabes? Yo soy así de claro, en plan, yo me empiezo a pasar para arriba y para abajo, tanto por el paddock como por el pit lane. O sea, yo parezco el típico gilipollas que vas y dices, y este gilipollas que está todo el rato de izquierda para arriba y para abajo, o sea, no para, ¿sabes? Y te lo digo en serio, me fijo mucho en vuestras miradas y sobre todo en vuestros gestos y demás para saber dónde hay problemas o deja de haber problemas. Pero al fin y al cabo, con la mirada decir mucho. O sea, no me hace falta ver cómo analizáis la telemetría o los datos y demás, que tampoco voy a entender una papa, como el que dice. O sea, eso lo dijo el ingeniero, como el que dice. Y al piloto, pero ya desde fuera ves los gestos, cómo gesticuláis y demás, y sabes que dices, aquí pinta bien la cosa, aquí pinta mal, aquí pinta que bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Aquí, o sea, vas viendo cosas que dices, bueno, pues ir entendiendo algo. Y de hecho, me pasó en noviembre del año pasado con el Cota, me pasó que en la carrera 1 la relanzaron un safety car y más la F4 le mandaron fuera de la pista, lo mandaron en la grava de la salida de la 2. Hay una grava ahí en el exterior antes de empezar la 3 a la derecha. Lo empujaron por allí y bueno, claro, una relanzada, pues te vas para atrás de golpe, porque vais todos uno tras otro y esto es una jauría. En plan, la F4 es una jauría todos, ahí como falla uno, vamos todos a por él, o sea, es así. Y claro, me lo encontré con la cabeza agachada, comiendo porque no había comido aún en la carpa. Lo primero que hice, le cogí del hombro y dije, ¿qué coño ha pasado? Le pregunté, me explicó que le habían echado fuera sé qué sé cuánto, le cogí del hombro y dije, mañana que se enteren todos, ¿quién coño eres tú? Mañana sal y te los comes vivos a todos. Acto siguiente que hizo, carrera 2, segunda posición, carrera 3, victoria. Y una vez hecho esto, las maletas y para casa que ya se acabó la temporada. Así de claro fue. Entonces, como digo, me lo encontré el sábado con la cara esa de jodido, como decirlo así, porque estaba peleando por el podio y hasta eso, que lo mandaron el jodido en la carrera, pues esto. Entonces, también me pasó, a ver, no me pasó contigo porque no estuve en el circuito, pero en Portimao, estabas el 13, el 14, se me equivoco por ahí rondando, y alguien te dio, no recuerdo quién fue exactamente, y tampoco me acuerdo ni qué equipo fue. Me cagué en todo lo cagable por dentro, para no soltarlo por el directo, ¿vale? Tengo que decirlo. Pero al fin y al cabo me dio rabia, que es cuando justamente te echaron en la curva 1 por fuera, trompeaste hicieron un 360, y dije, vale, por un milagro no ha calado el coche, esto es lo primer milagroso, ya como que dice. Y lo segundo, que es lo que subí a Instagram después, el Dalakian siempre detrás del español, ¿sabes? En plan, o sea, pero claro, internamente como que me jode. Pero como siempre digo, en la parte mala vuestra, siempre me gusta más estar con vosotros en la parte mala que en la buena. Cuando se gana y dices, vale, ganas, lo celebramos después si quieres, pero hasta entonces, el día siguiente, borrón y cuenta nueva, que hay que ir a por más éxitos, como el que dice. Y cuando ven los golpes duros, es como que me gusta más estar con vosotros solamente por el simple hecho de que de que no os rindáis, que coño que no estáis solos, tenéis el equipo detrás que os apoya, lo primero, familiares segundo, amigos cercanos tercero, y luego, que lo que digo siempre, no sé cuánta afición tenéis detrás, no lo sé. Pero al menos aquí hay un servidor, no sé si a lo mejor hay después 50.000 también que me acompañan, o 100.000 o no sé cuántos hay, pero que estamos ahí para arroparos. Al menos yo en los malos momentos siempre voy a estar con vosotros. O sea, entonces... Sí, la verdad que se agradece, ¿no? Tú la verdad que siempre me escribes por Instagram y hay días que me alegra, ¿no? Ver tu apoyo. Entonces, siempre se agradece, ¿no? Porque en este deporte se pierde muchas veces, más de las que se gana. Entonces, Exacto. Tener un buen equipo detrás y gente que te apoye es de agradecer mucho. A ver, yo lo digo en serio, en plan, yo lo hago ahora más que nada por redes sociales porque obviamente no puedo estar en los circuitos. Si pudiera estar por mí, iba para allá, vamos, flechado iba para allá, o sea, en plan, que menos. Y es más, yo lo digo siempre, disfruto más viendo vuestras carreras. Yo he estado en la Fórmula 1, este año estuve en los Libres y el año pasado estoy ya en el Gran Premio en sí. Sinceramente, la Fórmula 1, pues
Pues vale, siempre dice, pues vale. ¿Sabes? En plan, yo siempre digo, en un piloto de Fórmula 1 lo veo que le pasa algo malo para ver si le apoyo, pero no soy tan sentimental como con vosotros. Principalmente porque en la Fórmula 1 ya le digo, mira, chicos, esto es la élite ya. O sea, lo que ya has pasado de malo, ya lo has aprendido cuando eras chiquillo y has ido creciendo. Ahora ya, como el que dice, palmadita en la espalda y para adelante, como el que dice ya. ¿Sabes? Plan, pero con vosotros, que, como digo, a ver, también hay que decirlo, el piloto de Fórmula 1 le pagan por pilotar. O sea, trabaja, digamos así, por ello. O uno de indicar, o digamos, los de la élite. Ahora, como digo, vosotros que estáis en la parte de esto, mejor dicho, pagáis por pilotar, no os pagan por pilotar, como el que dice. Entonces, todo hay que decirlo que, claro, es como también respaldaros y decir, oye, no estáis solos, oye, tirad para adelante, oye, sé que ha habido un bajón ahora, pero no es hora de agachar la cabeza, principalmente también porque las academias están observando, demás, a lo mejor de esto pueden rascar o no rascar, sé que también es también el motivo de, coño, en plan, estáis que todos queréis que evolucionar, esto es una masacre, como el que dice, en plan, todo el mundo quiere llegar a la Fórmula 1, o al menos la mayoría de pilotos que han pasado me han dicho que es eso, su sueño es estar allí. Plan, no sé, a lo mejor hay alguno que me sorprenda algún día y me dice que quiere irse a la NASCAR, puede ser la opción, no sé. Pero bueno, es eso, en plan, como que todo el mundo pelea por llegar a la F1, al menos los que estáis en monoplaza, lo que me decís, claro. Plan, en la F1 hay 20 plazas, el año que viene habrá 22. Claro. Dime tú, ¿dónde metemos tanto piloto joven en la Fórmula 1 que no cabemos? En plan, como el que dice. Entonces, es como el típico respaldo de decir, oye, tira para adelante, oye, y pase lo que para, estamos detrás algunos. En plan. Luego están, lo que digo yo, los haters, que esos son los que más me río yo con ellos. Lo digo sin claro. Yo me los tomo ya como un cachondeo a esta gente. Pero bueno, lo que digo es apoyaros y, oye, tirad para adelante, oye, no agachéis la cabeza. En plan, sé que a veces hay circuitos que os costará más, el fin de semana será más duro, más difícil. Pero oye, voy a decir una cosa. Gracias al McLaren Honda 2015, tengo que decirlo, sacando a Fernando, me enseñó Fernando aquella temporada que fue desastrosa. Yo no sé cómo no me quedé calvo aquella temporada, de tanto tirón de pelo, también tengo que decirlo. Pero también me enseñó a que he vivido la parte gloriosa con Fernando, gracias a Dios. Soy del 2001, empecé a verlo en 2004 este deporte. O sea, por suerte, llegué justo para ver el 2005 y 2006, fue por suerte. Pero bueno, pero claro, vives la parte gloriosa, te acostumbras, como el que dice, a estar en la parte de ganar, de estar en lo más alto. Te llegas al 2015, que es una cosa que no ganas. Bueno, sí, si la gente quiere decir, coño, de ganas por la cola, pero creo que a nadie le gusta ganar por la cola en este deporte. Entonces, es como que, no sé, te adaptas a una situación que no estabas adaptado y claro, como que dices, qué bien se vive cuando se gana, pero cuando se pierde es jodido, plan. Y gracias a esto como que Fernando, a lo tonto en esa temporada, porque al fin y al cabo el coche era el que era, no es culpa de Fernando tampoco en ese aspecto, que el coche sea lo que era, ¿sabes? Pero como que me adaptó a estar en esos momentos también difíciles, de saber valorar también lo que era lo bueno y lo que es también el momento difícil y por el que hay que superar también a veces. En plan, que no la vida es siempre alegría, fiesta y se gana. Entonces, como eso me lo ha Sí, dicho al final, Fernando, pues me sirve con vosotros ahora también esto. yo es lo que más admiro de Fernando, ¿no? Esa mentalidad de, después de 20 años, a lo mejor no tener un coche muy bueno, que se te rompa el motor todas las carreras. En fin, al final hay cosas que no dependen de ti, pero un tío como Fernando que siempre da el máximo, es de admirar y es un ejemplo a seguir sin duda. Yo siempre intento hacerlo, ¿no? Mira, yo siempre digo, a mí me pregunta mucha gente, el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 para ti. Yo siempre digo, es que yo no tengo uno exacto. Pero al fin y al cabo dices, por ejemplo, de Fernando, cualidades de Fernando. La paciencia que tiene, que esta es una virtud buena, porque para aguantar los coches que han de aguantar, tiene que tener paciencia para largo, como el que dice. Pero también es también, o sea, la fuerza de voluntad de no rendirse nunca, tú. En plan, tiene una ambición el tío que me parece que es inagotable, en plan. Todo hay que decirlo, no le gusta perder, vamos, yo creo que no le gusta perder vamos, ni para beberse un vaso de agua, yo creo, ya, este no le gusta perder ni a eso. Pero es lo típico de esto. Luego, por ejemplo, Hamilton en su época también, ahora en Ferrari y demás le está costando más o menos, como cuando quiera llamar. Esto por la época de Mercedes, por ejemplo, que yo cuando lo veía tú hacer una vuelta de quali y decía, me cago en la puta, tío, a ver, ¿va a ser batible este hombre o no? O sea, en plan, tiene el récord de poles y de victorias en Fórmula 1, también es verdad que el coche era acompañado. No sé, en su época Michael Schumacher también, que lo pude ver sus últimos años. ¿Quién es para ti el mejor? Para mí, yo es que no tengo ninguno que sea el mejor. Yo para hacer el mejor mío, tengo que coger cualidades de muchos pilotos y juntarlos. Y ahí hago el mejor piloto. Ya, no. O sea, porque claro, yo siempre digo, donde Fernando puede ser bueno, a lo mejor hay otro piloto. O sea, donde Fernando es bueno, a lo mejor hay otro piloto que en esa parte cogea un poco.
Y donde Fernando a lo mejor coge un poco, ese piloto puede tener esa virtud. Por ejemplo, o sea, por eso nunca. Se me es difícil elegir uno. Yo, por ejemplo, yo veía a Jenson Button en su época. El tío era un perro viejo, el cabrón, en las carreras de agua. Tío, un plan. O sea, el momento ese de cambiar al neumático de agua o al de seco, el cabrón. ¿Cómo coño lo hacía el cabrón? Porque acertaba todas las estrategias esas. ¿Sabes? Esa virtud que a lo mejor hay otros pilotos que siempre la cagaban. Llegaba Baton y te lo hacía. Y más, Pedro de la Rosa, más una vez que cuando competía en su época, siempre decía: yo cuando llegaban a estas carreras, me decía al equipo, lo que haga Baton, copiadlo. O sea, porque siempre acierta. ¿Sabes? En plan, pues eso, ¿sabes? Entonces, por eso digo que para mí seleccionar a uno que sea el mayor piloto que he visto en mi historia es que es muy difícil porque, claro, como digo, virtudes de uno de otro. Claro, en plan, esto. A mí, por ejemplo, Verstappen, cuando se le cruzan los cables, a mí Verstappen no me gusta. O sea, tengo que decirlo. O sea, lo que hizo en A Barcelona ver, con Russell, sí, pobre. Verstappen es muy, muy bueno, es una bestia, pero sí que hay cosas que dice y hace que la verdad a mí no me Sí. gustan tampoco. O sea, es eso, en plan. Pero bueno, como digo, en plan, Verstappen a mí, por ejemplo, yo empecé en la época 2015 odiándolo. O sea, en plan, porque lo veía como el típico potro salvaje que ve el hueco y se tira ahí, quepa o no quepa, se va a tirar, le pone el ojo por el coche, como el que dice, y decías, Max, ahí no cabes, coño, en plan, Max, ¿a dónde vas? En plan, y lo hacía también Sí, en sí, sí. 2018 y demás, también lo hacía, en plan, ahí a lo salvaje, ahí el tío iba. Bueno, el año pasado también con Norris. Lo que pasa que yo el año pasado, la verdad que en alguna carrera me acuerdo, por ejemplo, en Red Bull Ring, en Austin creo que fue también, que no le sancionaban, o sea, o le sancionaban, me acuerdo, cuando se chocó con Norris 10 Sí. segundos. O sea, con 10 segundos va a quedar quinto igualmente, ¿sabes? Si Norris no ha acabado la No, carrera. ya. O sea, bueno, en Red Bull Ring fue cuando la gente más se quejó porque, claro, por forzarle, digamos, bueno, sin forzarle, estrangularle al exterior de la curva, pincharon los dos y, claro, Norris con la, bueno, desllantó, sí, la rueda trasera y el fondo plano se jodió. En Fórmula 1, jodes el fondo plano y más ahora en los Fórmula 1 actuales y venga, se Sí, acabó, se finiquito esto. Pero, claro, Norris tuvo que abandonar por el fondo plano lo tenía roto y Verstappen cambió, puso neumáticos blandos claro. y la última vuelta y sacó puntos, ¿sabes? Entonces, a ver, que también tengo una cosa. Verstappen es un perro viejo también, que como el que dice, que es una norma que a mí yo estoy en contra de ella, que en la Fórmula se ha puesto mucho. El primero que llega, o sea, que llegue delante en el vértice de la curva. Yo digo, ¿esto qué es? El vértice de la curva, en plan. Claro, al Claro, final Max Verstappen. alarga bastante antes en el vértice, luego ya. A ver, yo creo que al final, si te pones a mirar todos los mejores de la historia, Michael, Fernando, Hamilton, Verstappen, todos, todos buscan el límite de No, las sí, sí. reglas. Entonces, al final ahí está la diferencia, ¿no? Es lo que te digo, hacen muchas cosas al límite, pero al final, si quieres ser el mejor, es lo que hay. No, Sí que es ya, verdad que a ya. mí lo que no me gusta es los comentarios que hace, porque hay veces que él se queja de una cosa y luego él hace esa cosa, Claro, ¿sabes? ese es el Eso es tema. eso es lo que yo no veo O bien. sea, pero yo no me quejo, por ejemplo, de los que ellos lleven la normativa hasta el límite del límite. Yo me quejo, por ejemplo, la norma esta que digo, de que Verstappen la aprovechaba. Verstappen está haciendo lo legal, ¿sabes? La norma pone que el que Sí, el está problema es delante la del norma, claro. vértice, ¿no? Por Verstappen hace eso, alargo la frenada y llego delante del Claro, vértice y no es mi culpa. Yo digo que estoy en contra del claro. reglamento. O sea, a mí esto del vértice, ¿qué es el vértice de una curva? Tú, o sea, en plan. O sea, es que si no, claro, es que al del exterior, bueno, suele ser más bien el del exterior de el que esto, le das todo a perder, o sea, en plan, porque, en plan, o sea, yo. Y luego Sí, sí, también, sueltan los frenos y ya está. claro, en plan, o sea, y luego, por ejemplo, el tema también, track limits. Yo estoy de los track limits, tú lo sabes. Y en la F4 no quiero contar, ya no me habléis, ya que también debe estar hasta un poco hasta las narices vosotros. Pero estoy de los track limits ya tú hasta las narices, yo, en plan. Es la normativa más chorra, te digo en serio, que he escuchado. Y mira que en la época, digo, y por eso digo que yo a lo mejor no soy tan moderno como la actualidad del motorsport, pero yo en la época antigua de esto, cuando veía Fernando, Raikkonen, Schumacher, en plan, bueno, inicios también con Hamilton en 2007 y demás, ¿alguien me puede explicar dónde estaba la palabra track limits? Que no existía, no hablábamos de ello. Ya, O sea, ¿por qué ya, ahora la ya, ya. modernidad está de la línea blanca, 1 milímetro? O sea, en plan, yo digo, no sé, yo me pongo en la piel del piloto y digo, cuando va a buscar una vuelta de quali o cuando en un momento de carrera te apretar a muerte, va a estar el piloto pensando en la línea blanca, el milímetro de la línea blanca. Va a estar pensando en la última milésima que pueda sacar en ese momento. O sea, tú, o sea, en plan, a ver, es verdad que hay que poner un límite, pero es que tan excesivo tiene que ser el límite de 1 milímetro en una línea blanca y todas estas tonterías. Me parece muy. No sé. O sea, me parece Sí, la muy. verdad que sí. Jugar los huevos, como Al, decía. al final, yo creo que como piloto yo me tengo que adaptar a las A lo que normas que hay. haya y ya está. Al final,
me pueden parecer injustas ciertas cosas, pero es lo que hay, ¿no? Al final cada uno tiene que hacer lo suyo y ya está. No, sí, ya. Si yo también ve por cojones como el que dice. Ahora que viene Red Bull Ring, es un circuito de los track limits, también va a dar de que hablar en Fórmula 1. A mí lo que me molestaba, por ejemplo, que estábamos, pues un pase de Q1 a Q2, y estábamos los minutos que hay entre que empieza una sesión y la otra, que estaba dirección de carrera quitando tiempos, poniendo tiempos, y se había acabado el tiempo, digamos, de rodar en pista, y no sabías aún quién estaba eliminado y quién no, porque estaban mirando track limits y no track limits, y dices, oye, por favor. Yo también estoy en contra, digámoslo así, pero ¿qué voy a hacer yo? Si lo tengo que comer igual, aunque esté en contra, ¿sabes? El año pasado creo que fue, ¿no? Que ya pusieron las parcelas estas curvas. de lava. Sí. Eso. Que eso ya mejoró bastante. Hombre, en plan, hablé con Matías también del tema que me dijo, es que no tienes que hacer una puzolana hasta el muro. Poner un trozo así. El piloto ahí ya sabe que está al límite, porque ahí va a perder la vuelta si mete una rueda. Entonces, pero claro, es que... Pero luego están otras curvas como la 1 o la 3, que también se ha venido aprovechando el exterior de la salida de curva para esto, y bueno, ya empieza el festival. Entonces, o sea, a ver, que es verdad también que hay circuitos que tienen que convivir con motos y con coches, tengo que decirlo, y las motos la graban o la odian. Claro. Pero claro. Está ahí el dilema, porque luego las motos también tienen el dilema suyo con los track limits. También hay el problema. Entonces, claro, en plan, no sé tú, en plan... Es que yo no sé quién fue el... Tengo que descubrir quién coño fue el inventor de la palabra track limit, lo digo en serio. Tengo que buscarlo algún día, lo apuntaré en la enciclopedia y en ese hombre me voy a cagar en sus muertos. O sea, al final de los siglos, ¿sabes? Pero bueno. Mira, el chat me preguntan aquí el presupuesto de una temporada de F4, ¿por dónde puede rondar? Me preguntan. Yo no digo nada. Pues contando la F4 española y la Winter, hay pilotos pagando más de $500,000, ¿no? Por ahí anda. Yo, en mi caso, la verdad que yo me mudé a Valencia precisamente para poder tener alguna oportunidad de pasar a fórmulas, porque si no era inviable, ¿no? Yo por mi cuenta. Y por suerte, pues recibí la llamada de Javi, el jefe de Technicar, para hacer unos test y probarme, y salieron bien, y gracias a ellos, que me están ayudando mucho, junto al apoyo de mis patrocinadores, pues puedo correr, ¿no? Si no, no sería posible, porque es un mundo muy costoso que sin ayudas es imposible. Ya. Hay que decir una cosa, hablamos de $500,000 en una F4. En una F2 no quiero pensar el precio ya. O sea, claro, es que claro, estamos hablando de $500,000 en algún caso de pilotos, como dices, pero claro, es que si vas subiendo, cada vez va subiendo el precio, estamos diciendo, entonces... Entonces, claro, en plan, lo que se deja un piloto... A ver, al final... Sí. Al final... son inversiones muy grandes, ¿no? Yo sí que es verdad que yo creo que los pilotos buenos nunca pagan tanto, pero sí que para poder meterte al principio hay que invertir mucho. Claro. O sea, es un deporte que, yo por eso digo, y lo que he dicho antes, el apoyo y demás. Y bueno, mira, hablando, como decías antes, del CTDM y todo esto, Dani Macía, me dijo que Dani, cuando estaba acabando con la entrevista, me dijo que haya personas, al menos, que estén, me dijo en mi caso, que estén queriendo dar el apoyo o hacernos ver más a los pilotos, digamos, en la zona de abajo, digámoslo así, más, por decirlo de una manera, y demás. Quién sabe, a lo mejor si puede llegar a sonar algún día alguna flauta pequeña y hacer que algún día, pues, un patrocinador, pues, diga, mira, están hablando de este piloto, a lo mejor vale la pena, ¿sabes? En plan, no sé, igual el apoyo, que queréis que vuestro apoyo, aunque sea, para que la afición nos conozca más, pues, a ver, yo digo en serio, yo esto lo hago, uno, porque me sale de las narices, tengo que decirlo, esto no lo he hecho porque me ha puesto alguna pistola en la cabeza y me ha dicho, lo haces, ¿sabes? En plan, no, tampoco vamos por ahí. Pero lo hice también porque, al fin y al cabo, oye, en plan, como digo, o sea, no sé si la gente a veces se piensa que los pilotos de Fórmula 1 nacen ya estando en Fórmula 1, que dice, o sea, nacen y acto siguiente, al coche subido, ¿sabes? En plan, a ver, no es así. Entonces, también daros el valor que tenéis. También es un poco lo que te decía antes, ¿no? En el mundo de las motos, por ejemplo, en el Mundial de Moto 2, Moto 3, se valora más. ya hay muchos pilotos viviendo de ello. Claro. Sin embargo, en nuestro mundo es casi al contrario, ¿no? Son muy pocos los que viven de ello en F3, F2. Claro. Pues, entonces... Claro, por eso digo, daros también un poco el apoyo y el valor que merecéis, porque al fin y al cabo tú, oye, en plan, pues lo que digo siempre, en plan, que sí, que la gente es muy fácil hablar de Fórmula 1, y yo no tengo problema que la gente se quiera meter a ver este deporte y esto, obviamente lo que llama más la atención es ver la Fórmula 1 a día de hoy, y más a día de hoy,
con el Drive to Survive, que llama la atención, con ahora la película de Fórmula 1 que han hecho y demás, en plan, que puede llamar más la atención a la gente para Sí, meterse. Pero claro, yo lo que digo siempre, la F1 muy bonita es ir a verla, mucho VIP por el paddock y demás, pero ¿qué tal si vamos a los, digamos, por donde han pasado los pilotos que están en la F4, la F4, en la F1 a día de hoy, que han parado también por donde estáis vosotros? Como aquí dice Antonelli nunca mejor dicho, que se dice, estuvo en la F4 italiana, pasó por la Freca, verdad que después de la Freca saltó a la F2 directamente, no pasó por la F3, pero ha salido también del karting, o sea, no ha nacido y llegó Toto Wolff y dijo, toma, súbete al Mercedes, niño, o sea, plan, entonces... ya. También el recorrido, es verdad que Antonelli ha tenido el apoyo de Mercedes siempre detrás, en la espalda. Digo Antonelli por decir un nombre, ¿eh? No estoy aquí diciendo también Antonelli, ¿eh? Pero como que todos los pilotos han tenido que pasar. Fernando también estuvo en el karting, tuvo la casualidad y la suerte que se encontró a Adrián Campos, en paz descanse, que también lo metió en los monoplazas. Igual que Alex Palou. Va a ser casualidad, pero lo de Adrián Campos, en paz descanse el hombre que ha cogido las leyendas buenas del motorsport español. O sea, y como que les ha dado la oportunidad, Fernando en fórmulas, en la Fórmula 3000, que era como la Fórmula 2 actualmente, digámoslo así, y después tuvo la suerte de que Renault, bueno, Minardi primero, y luego Renault le dio la oportunidad también. O sea, pero claro, como digo, salió también del karting, o sea, Fernando tampoco nació y, venga, a pelearte con Michael Schumacher, o sea, tampoco fue así el tema. O sea, y como, por eso digo, también, que sí, que se hable de Fórmula 1, no problema, pero que yo también me gusta como enfocar también hacia abajo. Y es más, lo voy a decir, claro, me divierto más con vosotros tú que con la Fórmula 1 a día de hoy. Yo comento una carrera de Fórmula 1 y en vez de parece, digo, me voy a echar la siesta, tío. O sea, es que no se ataca Sí. a nadie. Y claro, lo vuestro, que si coges las 3 carreras del fin de semana es 1 hora y media de carrera, como el que dices, las coges juntas. Más una vuelta, vale, donde vamos a lo mejor, depende de qué circuito más o menos, te vas a lo mejor a 5 minutos o ahí por sumando las todas. Pero bueno, como digo, las vas cogiendo y dices, coño, en plan. Es que aquí hay artillería gordas, en plan, porque van a matarse, en plan, no hay piedad con el delante. O sea, puede ser que sea tu mejor amigo y que me ha pasado veros echar una pachanga de fútbol, los pilotos ahí en el paddock, y dices tú, hostia, o sea, en plan, ¿en cuánto? En 30 minutos están matando en la pista estos. Aquí una pachanga de fútbol, 30 minutos están en la pista matándose aquí a más no poder, ¿sabes? En plan, y es que es así, en plan, lo he vivido en el paddock de F4 y Eurocup, y dices, hostia, en plan, también lleváis una relación los pilotos a día de hoy, todos, digamos así, que dices, oye, plan, vengo de la época, digamos así, bueno, Fernando y Hamilton, su época, su mal ambiente que tuvieron y demás, por pelearse por un campeonato. Robert Hamilton también estuvieron picados por un campeonato y demás. Y luego, a la actualidad, como digo, yo sí me he quedado en la parte antigua y no me modernizo, pero os veo en el paddock tú y me choca veros echar una pachanga de fútbol entre pilotos que sois de diferentes equipos, qué sé, 45 minutos, 1 hora de meteros en una carrera y como que dice, pelearos por ganar la carrera. Y dices, ¿esto es qué es, tío? En plan, o sea, incluso por campeonatos, como en Barcelona en la última ronda, yo el año pasado vi a Keanu Alazari pelearse por el campeonato con Matías y a la vez están los dos echados una pachanga de fútbol en el paddock, que yo me quedé flipando, dije, ¿de dónde ha surgido esta idea, tú? O sea, oye, o sea, también admiro esa parte, en plan, que peleáis por un campeonato, pero la relación de la pista es una, la relación fuera de pista es otra. También es una parte que admiro, vuestra. Sí, al final, yo fuera de pista me llevo bien con todo el mundo, no tengo ningún problema con nadie, pero al final hay que saber diferenciar, ¿no? Dentro de pista estamos compitiendo y cada uno está luchando por sus objetivos. No hay que hay que saber diferenciar en qué ambiente está Claro, cada momento. por eso digo, que la F1 antiguamente, como decía, trasladaban eso hasta fuera pista, tú, que los veías en el paddock que se cruzaban la mirada y dices, coño, tú, plan, ¿qué es esto, tú? O sea, para ir para un título mundial de Fórmula 1 o por el estilo, tiene su peso, pero oye, llevar la amistad que teníais a un límite tanto como ni hablaros y demás, a ver, que sí, que es un título mundial, lo vuelvo a repetir, pero joder, tampoco, por ejemplo, Norris y Verstappen el año pasado, sin irme más lejos. A ver, Yo, por ejemplo, eso no sería capaz. Yo, en el título mundial siendo ya Norris, no bueno, te... este año creo que ya no son tan amigos, pero yo no puedo ser amigo de un tío que me está haciendo eso, No, la verdad. O sea, yo no digo, tengo ningún problema con él. yo no digo ser amigos y colegueos de que salgáis del pado y yo vais ahí a, como que dice, me refiero, el sentido de que, joder, plan, que yo he visto tensiones por un título mundial en Fórmula 1, de que los pilotos, es que si sale, por ejemplo, del Motorhome 1, ese se queda en la habitación hasta que el otro se vaya y se dé una vuelta, y vamos, esté a 30 metros del Motorhome y entonces sale el otro, porque no se podían ni cruzar la mirada. A ver, Norris y Verstappen, vale, a lo mejor son los mejores amigos después de lo del año pasado, pero se siguen hablando, o sea, en plan, no tienen problema.
Me refiero. O sea, no solo a Y lo sí mejor. que es verdad que he hecho de menos un poco esos piques, ¿eh? No, esos De piques hecho, están. el año 2021, ¿no? Vas a sacar. 2021, el Hamilton Verstappen Fue épico volvió aquello. a engancharme mucho a la Fórmula 1, la verdad. No, o sea, aquel año fue muy épico, o sea, es como se decidió la última vuelta, vamos, en plan, el guionista, vamos, si hay que hacer una película, la mejor imposible fue aquella, o sea, la última vuelta 2 se tuvo que decidir. Sí, 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 Aunque a mí me sí. hubiera gustado más, siendo sincero, porque ya que es que la Fórmula 1 es espectáculo y show, de ver sacado una bandera roja, que hubieran cambiado los neumáticos todos, ellos dos pusieran blandos y se mataran los dos con las mismas armas. Y dices, ¿queréis la pelea? Pelearos hasta la última curva con las mismas armas. Y quien gane, gana ahí. O sea, que la gente, no, bandera safety car, no, bandera roja, a lo mejor no hubiese mejor, no sé, en plan, pero. Yo ese es un cabrón de sacar bandera roja solamente por el espectáculo. Vi ya después. O sea, a ver, Sí, que. la verdad que, a ver, ahí Hamilton fue un poco injusto para él, ¿no? Pero al final esa mala suerte, Claro. no creo mucho en la suerte, ¿no? Pero esas condiciones que le tocaron ahí en otras ocasiones le tocaron muy favorables a él, ¿no? Entonces, al Bueno, final lo que hay. a ver si es lo que hay, como digo, en plan, y pasa muchas veces. A lo mejor puedes estar peleando un campeonato mundial y te falla el motor en la carrera crítica, como que dices que no quiere que te falle nada, y te falla y te jode todo también. O sea, a ver, no sé. A ver, hay pilotos que me dicen que la suerte cree, en plan. Hay pilotos que me dicen que la suerte no existe, ¿vale? O sea, lo que es y pasa lo que pasa y se acabó. Entonces, a ver, que yo respeto A ver, todo. es que, ¿qué es la suerte realmente? O sea, ¿sabes? Ay, es la definición que nadie encuentra, ¿sabes? Pero claro, por ejemplo, la gente, voy a decirlo así, en la época de. Ahora, Mónaco este año, Fernando Peto le rompió el motor. Pero la gente, joder, qué mala suerte. Tú siempre, cuando va a puntuar, hay algo y no deja puntuar, ¿sabes? La mala suerte. Y la gente, ya, bueno. Pero también forma parte de las carreras esto. O Sí. sea, gusta más, gusta menos, pero forma parte, como el que dice. Entonces, mira, con Bruno me pasó el año pasado, que estaba hablando por el campeonato de Eurocup, Bruno del Pino. A ver, tenía unas opciones prácticamente muy rocambolescas para poder ganarlo. Pero tenía sus opciones matemáticas. Al fin y al cabo, en este deporte yo no descarto nada. Yo ya con lo que he vivido no descarto nunca nada. Pero, claro, Mm. cuando oficialmente ya perdió el campeonato, me fui con él a hablar con él y demás. Y me dijo, si no hubiera sido por esos problemas mecánicos que tuvo en Paul Ricard, que tuvo en otras carreras, hubiera podido a lo mejor ganarlo. Yo le dije, claro, o sea, le hice la cara de decir, sé que jode, pero es que por desgracia forma parte de este deporte, de estas mierdas, como el que hice. Entonces, ¿qué le vas a hacer? O sea, Sí, al no, final este deporte no está en tus hay manos muchos eso. factores. Sí, hay muchos factores que no dependen de ti. Como piloto creo que hay que estar siempre al máximo para hacer lo que depende de ti y Claro, ya está, ¿no? Al final, las cosas que no puedes controlar, no puedes hacer nada más que asumirlas y seguir para adelante. claro. A ver, si Bruno hubiera sido por un error suyo, lo típico que pega un trompazo yo qué sé, tenga un accidente, claro, claramente, de un accidente me refiero a un problema suyo, en plan, no hubiera sido una cosa que se rompe un palier y el coche se gira bueno, me refiero a un error suyo propio. Claro, entonces sí que a lo mejor Bruno hubiera cantado el mea culpa, como el que dice, de perder el campeonato. Pero claro, si son cosas mecánicas o demás, no está en tus manos. Esto, a ti te dan el coche, si hay una cosa que falla, pues mira, te ha tocado y te ha tocado. Pero bueno, al final hubo lo que hubo y bueno, pues yo ya le dije a Bruno aquel día en la mesa, fíjate que son esas charlas que tuve con él, que fue antes del pit walk, justamente, él estaba en la mesa para empezar a firmar y demás, antes de que lo abrieran. Hablé con él y se lo dije, le dije, oye tú, pero tienes que estar orgulloso de lo que has hecho, has peleado hasta el final, con todo lo que te ha pasado, has llegado aquí hasta el final, oye, en plan, no quiere decir que has hecho una mierda de temporada solamente por no ganar el campeonato, que sí, cada vez viene cuando los pilotos sacan la vera ganadora, que es algo que me importa también mucho, que dice, y dice, ya, pero querría haber ganado y si no hubiese sido eso, hubiera ganado. Y dices, bueno, vale, sí, también te entiendo perfectamente, pero claro, con esto también hay que convivir aquí también, o sea, este deporte, ¿sabes? Pero, claro, como que se le Claro, juntó y a lo todo. mejor sí, a lo mejor a los otros, si no les hubiera pasado otra cosa, Claro, también, también. o sea, O sea, al final, a cada uno siempre mira lo que le pasa a claro, lo mismo, ¿no? cada uno Pero mira los para otros su todos propio tienen cuenta. problemas. Claro, o Claro. sea, pero bueno, oye, pues, esto ahora está en la F3, entonces, bueno, está ahí el tío. Ya he contactado con él porque quiero que vuelva a pasarse por aquí. Porque la gente me preguntaba mucho de la diferencia entre un Eurocup y un F3. ¿Sabes? Eurocup 3, hay gente que le llama F3 ya a eso, y claro, el coche no es el mismo que el de F3, claro. Y le dije, mira, ¿cómo están los nuevos F3? Qué mejor que vengas tú, que has pilotado los dos, que vengas aquí y nos lo cuenten a todo el mundo y que la gente se me calle la boca, porque la gente venía a mí, oye, el F3 es el Eurocup, ¿qué diferencia? Y digo, a ver, plan, que no soy ingeniero, chaval, plan, sé lo justo y necesario de los dos coches, ¿no? En plan.
plan, que venga el piloto que los conoce mejor porque tiene que dominar la máquina y que os lo cuente. Entonces Bruno pues pasará por aquí para finales de año y lo contará. Pero bueno, es lo que digo, plan, lo que decía. Yo con Bruno, a Bruno lo conocí en 2016-17 también, porque él vino al campus también de Fernando Alonso. Sí, me lo contó. Y ahí nos conocimos. Pues mira. A ver si los fotos van a coincidir en otro lado. No, o sea, creo que todo el mundo está imaginándose lo que estoy pensando, ¿no? Que lo es. O sea, ahí lo dejo. No voy a decir nada más. A ver, voy a ir a preguntas clásicas ya, porque bueno. Bueno, mira, voy a decir ya antes de empezar. O sea, me jodéis las preguntas antes de tiempo, lo digo sin de claro. Pero todos, plan. Porque era circuito favorito que has competido. Me dices, me gustan todos. Y si me lo has dicho por timado ya, así que me jodéis las preguntas antes de que las haga, macho. O sea, a ver, de los que has probado, a ver si aquí me sueltas alguno. Venga, va. El que peor se te da. Vamos a decirlo así, venga, va. El que no te gusta para nada. Se me da. O sea, vas a ver tú, Yo te diría que Motorland. Mira, coincide con Matías Golnagui. Va a ser casualidad también el tema. O sea, voy a decir al de la que te cambie el número, ¿vale? Porque. No. A mí me gusta el mío, Bueno, es el invertido, tampoco hay mucho cambio de dígito, ¿eh? A ver, mira, esta me da casualidad siempre y la hago. El circuito que no has competido nunca y dices, me gustaría algún día competir en ese o dar una vuelta en ese. Uf. O si tienes también dos o tres. Pues tengo varios. Por di, suelta. Obviamente, Mónaco me molaría mucho, obviamente. Hostia, hasta nadie la ha soltado. Austin, Spa. Spa siempre cae. Esos tres te diría. Ya, la de Mónaco no me la esperaba porque nadie la suelta, ¿eh? O sea, nadie ha soltado más la de Mónaco aquí, ¿eh? O sea, Spa la han soltado. En Mónaco no la han soltado nunca la han soltado. O sea, no sé si le tienen respeto a los muros o están cagados con los muros. No lo sé, no quiero pensarlo, pero nadie la ha soltado la de Mónaco, ¿eh? O sea, espérate, creo que Bruno dijo que le hubiera gustado probarlo, que ya lo ha probado, por cierto, que tengo que decirlo. Yo este año ya lo he probado. Ya, cuando venga se lo voy a preguntar. ¿Qué tal Mónaco? Como que si pone respeto o no. Bueno, y luego estuvo Matías que corrió en Macao. Eso tú también que. Macao tiene que ser difícil. Macao es extremo, eso es difícil. Vamos, plan. Sobre todo porque, mira, yo con la comparativa, gente que no conoce mucho Macao y demás, siempre digo la comparativa, es decir, o sea, luego con Mónaco la comparativa, digo, los dos son urbanos, coinciden, pero lo que más les diferencia uno de otro es que el Macao es rápido, Mónaco, vamos a decirlo así, que no llega a unas velocidades puntas que dices, me cago en la puta, ¿vale? Pero Macao sí que llega a velocidades, como el que te ponen los pelos de punta, y es un circuito encima estrecho y rápido, encima. O sea, me impone mucho respeto a Macao, la verdad. A mí, bueno, si Matías pasó por aquí y le dije, bueno, y cuando veo las motos, me dice, no, las motos están locas, esa gente está loca para subirse una moto en ese circuito, o sea, pero bueno, plan, pues bueno. Mira, a ver, yo siempre digo que si estáis haciendo los monoplazas o empezando por los monoplazas es porque queréis llegar a la Fórmula 1, ¿no? La mayoría. Tú en este caso. A ver, cuando empiezas en esto, obviamente el sueño es Fórmula 1, pero yo soy bastante realista. Creo que hay muchas otras opciones, como puede ser IndyCar, el WEC, Fórmula E, etcétera. Y yo me veo más por ahí, más que en la Fórmula 1, porque como tú has dicho antes, no solo hay 20 plazas o 22 para el año que viene. Exacto. Es muy poca la probabilidad de llegar, aparte que no siempre depende de ti, ¿no? Hay pilotos que han ganado todo y no han llegado, ¿no? Entonces, no estoy centrado, digamos, a full Fórmula 1. Bueno, o sea, que no estás emperronado ahí que la F1. O sea, también tienes ya. No. Ella te es como que dice el carril preparado de decir, como lo más seguro es que no suene esta flauta, que a ver, que puede sonar, pero tiene la probabilidad también de que, sobre todo, más de que no, que sí, de que no suene. Mirar también para otros lados, también como el que dice, ¿no? Por si acaso ya. Efectivamente. Decirlo, ¿eh? O sea, yo digo una cosa, a mí, a ver, F1 esto, pero a mí una de las categorías, pero en general, ¿eh? A nivel de motorsport en general, la resistencia creo que está muy infravalorada en este deporte. O sea, como que la gente, plan, como son muy largas las carreras, pues se las va a ver otro, ¿sabes? Plan, y no les da el valor. O sea, pero yo, por ejemplo, las 24 horas de Le Mans, que es bueno, no me la vi entera. No hice la locura del año pasado, tanto no he llegado. Pero me la estuve viendo. O
sea, es la típica carrera que dices, debes ser esas carreras tú que te. Qué locura lo de Kubica, ¿eh? Sí, lo de Kubica es de 15 admirar, hizo, ¿eh? O sea, pero. Sí, sí, Y sí. como está, ¿eh? Que tiene la mano la tiene como la tiene. O sea, que no. O sea. Sí, sí, sí. Pero me refiero, también es una carrera que debe dejarte, pero muerto y muerto. O sea, en plan, 24 horas. El piloto descansa cuántas horas. Vale, Le Mans no te lo he dicho como circuito, pero me molaría mucho también Le Mans. Ah, muy bien, en plan, pues nada, vamos subiendo de esto. O sea, pero, como digo, la carrera debe ser de las que te dejan muerto cuando acaba, ¿eh? O sea, en plan, tanto mecánico, piloto, o sea, porque, Sí, o sea, es sí, una sí, sí. locura, ¿eh? O sea, por eso digo que la gente como que no lo valora hasta que, a ver, sí, que digo, también hay carreras de 6 horas en resistencia y demás, pero, o de 12 horas, pero, realmente, cuanto más horas tenga la carrera, o sea, en plan, o sea, pone más el tema, pero bueno, oye, al final. Mira, voy a decirlo ahora, como el que dice, el automovilismo español ya ha ganado la triple corona, lo voy a hacer así de claro. Por suerte he vivido las 3 triple coronas, porque he visto a Fernando ganar el Le Mans. Bueno, he visto ganar el WEC en general, porque yo a Fernando lo vi ganar el WEC en general, lo seguí todo esto. Pero Le Mans, las 2 veces le vi. A Marc Gené no lo pude ver, porque en esa época no seguía aún tanto otras categorías, solamente era Fórmula 1 en aquella época. Pero bueno, a Molina no iba a verlo, encima lo vi en el canal, aquí chupando en 24 horas de carrera, en despierto, o aquí un intensivo, aquí, sí, o sea, hizo una locura que vamos, que no la repito en mi vida ya, o sea, hablar. Pero bueno, vale la pena, tengo que decirlo, si acabó ganando Miguel, pues vale la pena quedarse, como el que dice. Brujowski hizo magia, ¿eh? Sí, claramente, vale, Brujowski es para lo que haga falta siempre. Y como digo siempre, y luego, este año, que por ejemplo, yo Alex Palou, tú, aparte que lo he conocido en persona y he hablado con él en persona, es un tío majísimo de poder hablar con él y demás. De hecho, hablé con él para invitarlo, para que viniera por aquí algún día a hacer una entrevista. Si algún día suelta la bomba, cuidado, lo que dice, porque estamos hablando de un piloto que, cuidado, o sea, ya no es un tío que. No. O sea, ya estamos hablando de un tío que, cuidado, que ya ves el palmarés y me cago en mi puta madre, este tío viene gordo. O sea, pero es de los pilotos que en 2020. Y aún le queda, ¿eh? ¡Oh, que se le queda! Si es joven encima, el cabrón no llega ni a los 30. O sea, fíjate tú. Y lo que tiene ya ganado. O sea, pero bueno, como digo, estos son pilotos que en 2020 la gente me veía como loco. Porque yo decía, es que le veo que puede hacer grandes cosas. Y bueno, para cambiar un poco la frase, dije, nos va a dar de qué hablar. En el sentido positivo, lo decía. La gente me veía con cara de loco, de que digo, que quién es Alex Palou, que si yo estoy fumado, que si estoy loco. La gente me veía con cara y soltaba unas cosas de mi parte. Y digo, a ver, plan, esto. La gente, o sea, es como que. Sí, al final. Les ha puesto en su sitio el tiempo Yo creo que, a todos los que me criticaban. yo creo que Alex es un ejemplo de un piloto que a lo mejor no ha tenido los medios como muchos otros, pero ha sacado el máximo partido a lo que tenía, ¿no? Exacto. Casi siempre ha ganado a sus compañeros de equipo, aunque no haya estado en categorías inferiores peleando por títulos, casi siempre ha ganado a sus compañeros de equipo. Y eso en parte le ha llevado a donde está hoy en día, ¿no? Y el valor que tiene ya ahora. es una leyenda. Exacto. Por eso digo que en 2020, cuando no era campeón de nada, no había hecho ni victoria en IndyCar ni nada. O sea, en plan, yo a mitad de temporada eso dije, es que va a darlo, ¿sabes? No sé si queremos juntarlo con Brujowski el tema también, pero podemos intentar hacerlo ya. Pero bueno, y en el 2021, cuando ganó el primer título de la IndyCar, y encima en 2021, que estuvo a punto también de ganar la Indy 500, se quedó a 2 vueltas de ganarla, que Helio Castroneves la adelantó a 2 vueltas del final. Que a mí me dio mucha rabia, ¿eh? Tanto la Indy 500 como la temporada, porque dices, su segunda temporada ganar Indy 500 y campeonatos, vamos, la locura máxima, eso, en plan. O sea, se quedó a 2 vueltas aquel año 2021 y tenía la espina clavada, sobre todo la de la Indy 500, tenía muy clavada esa espina, ¿sabes? Claro, cuando ganó el campeonato en Long Beach en la primera, en 2021, fue lo típico que yo me solté y a todos aquellos que me criticaron, lo típico que dice, venga, ahora sal ya Blandes, venga, sal ya Blandes ahora, como en plan, ahora os espero yo aquí, ¿sabes? En plan, nada, todos callados ahora. La gracia fue que este año se repitió un poco, entre comillas, la historia, ¿vale? Para decirlo así, porque llegó la Indy 500, clasificó sexto, me tiré toda la semana hasta la carrera diciendo, cuidado que yo no lo descarto para que gane, cuidado que puede ganar, cuidado que lo veo este año que lo puede ganar. Pues nada, ala. La gente, como siempre, no gana en óvalos, es muy malo en óvalos, nunca tiene el talento en óvalos, en los circuitos roteros sí, pero no. ¡Hala! A pastar todo el mundo otra vez, venga. Se repite la historia del 2021, versión la Indy 500 ahora. Entonces, no sé, tengo como esa relación con Alex que cuando digo algo de que pasa. Entonces, con Alex siempre, o sea, es una relación y es un piloto que he dado mucho por él, porque desde el 2020 que lo sigo, a ver, que le indicara así ya años atrás, con Oriol Serviá también que estaba y demás, pero Alex sobre esto, la gente se me ha mirado como loco cuando hablaba de él, tío. Y ahora que es leyenda, ahora sí, ahora todo el mundo al barco, ahora todo el mundo, sí, claro, ahora todo el mundo pasando. Venga, ahora a ver qué es el.
Dices, pero coño, pero cuando yo decía las cosas, Ya, y ya, había ya. gente que, como Cristóbal Rosalini también, que también sabe de lo que habla y demás, unos palos tú, en plan, vamos, sigamos por todos lados nosotros. Ahora la cosa es como cuando pasan las cosas que yo soy de los que devuelve. Yo las facturas que me dan no me las quedo, yo las devuelvo después, en plan. O sea, por eso, cuando te escribí el otro día te dije, es que yo veo que vas a acabar puntuando un día la F4. Que la gente me mire como loco también, si quiere, que me mire como loco. Que eso es buena señal siempre. O sea, porque eso acabará pasando a lo mejor. Sí, O sí. sea, que la Estoy gente. convencido, estoy convencido. Al Cota le dije, salió de. ¿Cuándo fue? ¿En Portimao? No, en el anterior. Portimao, antes de Portimao, ¿cuál fue? Ahora que no se ve en la cabeza. Navarra, fue Navarra. Le escribí y le dije, estoy seguro que conseguirás podios este año y victorias. Pues mira, ala. En Portimao, acto siguiente, en la última carrera, un podio. Es que, claro, o sea, es que al final no sé cómo me lo hago. O sea, no sé si es porque de esto. Pero yo siempre digo, me gusta más que el piloto me hable en pista y me transmita a mí la seguridad de decir, lo va a hacer, a que venga alguien aquí que no tiene ni idea de nada y se ponga a decir chorradas una por una y falle todas las escopetas de falla. Que entonces cuando me río, ¿sabes? En plan. Pero claro, en plan. O sea, oye, si pasan las cosas, si yo digo las cosas que son positivas y pasan, oye, no voy a quejarme, ¿eh? O sea, estamos de coña, en plan. Así que. No es casualidad, no es casualidad. Claro, y cuando son muchos encima, ¿sabes? Cuando son encima muchos Claro, casos, claro. ya la cosa no. Esto. Mira, de hecho, aquí hay un seguidor que con hablo prácticamente casi todas las noches, hablo con él. Estamos, bueno, en Canadá, estábamos viendo los libres 1, le dije, venga, vamos a hacer quinielas. ¿Te imaginas que este fin de semana el motor, o sea, Williams va bien y demás? Venimos de los motores Mercedes que están petando los últimos grandes premios. ¿Qué te juegas que ha petado un motor Williams ahora en Canadá? Álbum petó. Hablo de problemas mecánicos con el motor tubo y abandonó, ¿sabes? Plan, dije que Ferran de Carso iba a puntuar. Puntuaron los dos por primera vez juntos en un gran premio esta temporada. Oye, y ahora estoy haciendo una recábalas otra vez de decir, venga, va, hacemos la apuesta. ¿Qué motor Mercedes peta en Austria? Venga, va, recábalas. Queda Stroll, quedan los dos McLaren y queda Carlos. Venga, ¿cuál de los cuatro es el que le toca ahora? Ya el juego, vamos a hacerlo porque si no, de verdad. Pero bueno, oye, a ver, vea, esta pregunta. Voy a hacértela porque me gusta hacerla esta. A ver, tengo que decirlo, plan. ¿Prefieres circuitos que vienes de Paul Ricard, que lo odio por las escapatorias que tiene? ¿O circuitos que el error te lo paga el circuito propio? Con grava o con césped. Uf. Chungo ahora. A ver, prefiero que no, que haya escapatoria, la verdad, porque, sobre todo porque cualquier incidente en uno que haya grava, por ejemplo, es bandera roja y ya te para la sesión, y si hay muro, pues rompes el coche, ¿no? Entonces prefiero que haya escapatorias. Pero también lo digo en el sentido, por ejemplo, tienes un rival delante, te pasan por Ricard un poco y dices, pilla a fondo y no pasa nada. Claro, si te pillan un circuito más clásico, el delante tiene grava y dices, ya está, ahora ya está perdido, porque va a perder tiempo mucho más de lo que es por Ricard, por ejemplo. Por eso también te hago la pregunta, claro. Sí, eso sí. Eso sí, pero bueno. Al final, por ejemplo, en Paul Ricard, si tú adelantas y te aguantan por fuera de pista, al final luego los comisarios eso lo ven. De hecho, este fin de ha habido sanciones Por un tubo. por eso, vaya. Sí. No, si ya, cuando antes de empezar el fin de semana, le dije, preparaos porque aquí va a haber de tracklist por un tubo. Si ya lo ha habido en otros circuitos atrás, aquí agarraos, que va a haber tracklist en Paul Ricard, va a haber un festival. Y lo estaba viendo en el live timing y vamos, eso va al festival, tú, en plan, dando vueltas, quitando, y dije, ¿esto qué es, tú, en plan? O sea, de hecho, el Cota el año pasado, que se fueron a hacer test en Paul Ricard, me dijo el Cota, es un cachondeo los test, en plan, todo el mundo más por fuera que por dentro del circuito de Paul Ricard. Y yo digo, chico, en plan, que los pilotos ya sé que sois muy esto, pero como os den el margen de poder hacer algo, vamos, en plan, festival hacéis, en plan, de verdad, pero bueno. Mira, esto obviamente no lo has probado, obviamente, pero si tú tuvieras la opción ahora mismo, ¿qué preferirías disputar? Una carrera en un circuito urbano, da igual si es Mónaco como si es un circuito ancho pero urbano, o un circuito clásico. ¿Dónde te gustaría ¿Clásico? más? ¿A qué te refieres? Clásico, pues un Barcelona, un Imola, en plan, permanentes, circuitos No, permanentes, o un yo circuito. te diría que urbano más que nada porque no he estado nunca en un urbano, entonces me apetece, la verdad. Pues, mira, lo que digo yo, o sea, en plan, a los pilotos pareciera que les gusta más ir a rozar los muros, en plan que vamos, que otra cosa, ¿eh? O sea. A ver, mira, piloto favorito no voy a aceptar la pregunta, siendo de dónde eres y demás, ya paso la pregunta, ¿no? Pasamos, ¿no? Sí, está claro, está claro. Empieza por F y el apellido empieza por A. Ahí está, lo dejo ahí. Y lleva el 2 al 14 en F1, ya por si lo queréis saber.
Mira, saqué esta pregunta con Dani Maciel, creo, si no me equivoco, con Vino Pinkasó, que también pasó. Con Matías también. Y es el tema de las bananas, que es un tema que he escuchado mucho por ahí a veces, de que son peligrosas, de que son... Bueno, opiniones para ti, ¿cómo son el tema? Depende. Por ejemplo, en Barcelona hay una en la curva 7-8 que es buena cogerla porque te ayuda a aprovechar la pista, pero sí que en general, sobre todo con el F4, que es un coche que va muy bajo, cualquier alteración, cualquier piano alto, cualquier banana, suele venir mal, la verdad. Desestabiliza mucho los pesos del coche y suele ser malo. Mm. Bueno, ella también por el tema también de la seguridad, porque como ha pasado otras veces que hacen de catapulta más que reducción de velocidad, por eso también te la soltaba la pregunta, que es donde estaba ahí la polémica de la gente. Sí, la verdad que a nivel de seguridad no veo que haga mucho efecto porque al final si pasas por encima de ella te puede desestabilizar y hacer que pierdas el coche más que otra cosa. Así que sí, no lo veo muy efectivo, la verdad. O sea, tú serías más de Sí que, quitarlas. por ejemplo, sí, yo veo más factible lo que te he dicho antes. Por ejemplo, lo que han hecho en Red Bull Ring de poner parcelas de grava, sí que lo veo más efectivo porque hace que, por ejemplo, no te anulen una vuelta por track limit, pero ya pierdas algo de tiempo en esa vuelta, ¿no? Entonces, te hace que no ganes tiempo, pero tampoco te anula completamente lo que hayas hecho. Ujú. Bueno, y aparte a veces te puede joder el coche. En el fondo plano también te lo puede joder, a lo tonto. Sí, 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 sí. O sea, que a lo mejor también en la factura va incluido la banana, a lo mejor algún día. Sí, no de esto. Bueno, ¿en agua te gusta correr en condiciones de lluvia? Sí, 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 me encanta, me encanta. En el Fórmula estuve en Navarra, en la Winter, y en un test en Barcelona creo que estuve también un día. Y me falta un poco de experiencia, pero la Claro. verdad que fue muy bien y me gusta mucho, la verdad. Pero, Además, yo que soy de Asturias, ahí llueve mucho bueno, y la verdad que he estado muchos días en la lluvia. pero en general también, en la época de karting también te gustaba, ¿no? En plan, Sí, 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 sí. bueno, pues nada. A ver, que yo de hecho me digo una cosa, mira, me pasó por aquí, bueno, pilotos de karting, que algunos que pasaron por aquí, me dijeron, obviamente si los británicos no tienen talento en agua, algunos pues no nos lo hacemos mirar, ¿sabes? Por el clima que tienen. O sea, si llueve todos los días ahí, o sea, está más que Ujú. experimentado. Creo que tiene más experiencia ellos en agua que en seco, pero bueno, eh, Sí, sí. al final yo les dije, oye, si yo os veo en agua correr, a lo mejor, mira que a lo mejor algún piloto de aquí de España le cuesta más el agua que de esto y a lo mejor le prefiere más en seco que en agua. Pero yo os veo correr en agua y me quedo flipando a veces. Digo, la madre que os parió, tío. Plan, si les planteáis caras a los británicos que, como digo yo, están más en agua ellos que en seco. Entonces, a ver, plan, tampoco sois como la gente a lo mejor se puede llegar a pensar, sois mancos en agua. O sea, en plan, o sea, también tenéis vuestro toque también lo tenéis. En plan, no hay malos resultados en agua. Sí, yo en mi caso la verdad que en karting sobre todo que es donde más he corrido en agua, siempre he tenido buenos resultados en agua. El año pasado, mi último año, gané una clasificatoria del europeo en agua y la verdad que le tengo bastante cariño. Bueno, pues nada. Eh, A ver, carrera que le tienes más cariño desde que empezaste aquí a competir. O sea, en general, ¿eh? Karting y F4 incluimos. Ujú. O sea, esas que Uf, dices, me la llevo a la tumba, esta se va a venir conmigo siempre. te diría que mi primera carrera de karting tenía yo 8 años y me acuerdo que llovió pero granizaba exagerado. Y me acuerdo que me dolían mucho las manos, claro, yo era muy pequeñito y acabé la carrera llorando y con muchísimo frío. Sí que le tengo cierto cariño porque siempre mantengo ese recuerdo de lo mal que lo pasé, ¿no? Pero al final, en el fondo me encantó, ¿no? Esa primera carrera, esas emociones cuando estás corriendo que no te lo da otra cosa. Entonces yo te diría que esa. Ahora te voy a decir, hablando de emociones. ¿Los nervios antes de una salida qué? ¿Cómo los llevas tú? Bastante bien, la verdad. Creo que obviamente hay un trabajo detrás, ¿no? Para, Ah, para trabajar toda la parte mental y al final creo que hay que mantenerse lo más tranquilo posible
enfocarse en lo que hay que hacer y ya está. Siempre digo, a ver, en el karting, salvo en caseta, todas las salidas son lanzadas, no son en parado. Pero, por ejemplo, ¿a ti se te hace larga la espera ahora que estás en F4 y más? En plan, te coloca. A ver, a veces estás progresando, al que sale, sale primero, tiene que esperarse a que todo el mundo se coloque, se le hace más larga la espera. Pero me refiero, a ti ese momento se te hace largo, te colocas en el cajetón, hasta que se enciende el semáforo, ¿se te hace largo todo ese tiempo a ti? Porque hay pilotos que me dicen, se hace larguísimo, principalmente por estar pensando, la temperatura del neumático me está bajando, que empiece esto ya, o hay pilotos que me lo han contado. Luego, no sé, a ti. Sí, yo la verdad que no, o sea, como te digo, yo estoy concentrado y esperando el momento para siempre pensando que va a ser una buena salida y enfocado en el proceso, ¿no? Que hay que hacer para salir bien. Bueno, para salidas también tienes un maestro bien al lado, que también es de Asturias. Fernando dejó que ha salido a veces que. Yo he puesto en pie más Sí, de sí, una que ha sí. hecho el cabrón, o sea, digo así de claro, pero bueno. O sea, y algunas que me acuerdo de la época, como que dice, antigua, o sea, pero bueno. Pero bueno. Mira, manías antes de alguna carrera tienes, en plan, lo típico que meto por el lado derecho del coche, el guante derecho primero antes que el izquierdo, algo así, ¿tienes tú o...? Lo único sí que es verdad, en el Fórmula siempre me he subido por la izquierda del coche. Siempre me subo por la izquierda. Y Eso, no tengo ninguna otra más. lo demás ya, ni en karting ni nada, ¿no? Todo el rato, solamente tienes esta que se ha puesto actualmente este año, ¿no? Sí, la verdad que no soy muy de supersticiones, pero no sé por qué siempre lo de subir por la izquierda del coche siempre como que me es más cómodo y siempre lo he mantenido, la verdad. Bueno, pues mira, en plan, yo sí, estar viendo que me gusta entrar al detalle, ¿no? En plan, a mí conoceros más en persona, que la gente Sí, sepa más todas las cosas que tenéis, tanto el casco como ahora los detalles estos, también. guay, Eh, guay. al fin y al cabo, como digo, a ver, cada piloto, como digo, hay que alguno que tiene un ritual de subirse por la derecha, otro de jugar al piedra, papel y tijera en el garaje, a lo mejor también tiene el ritual, como el Dalakian, ¿vale? Luego está Juan, por ejemplo, que me dice que siempre que se abraza a su padre y a su mecánico antes de subirse al coche y demás también. Plan, no sé, plan, son esas cosas que tenéis que al fin y al cabo, plan, no sé si os dan más seguridad o os algo de esto que tenéis. Plan, pero bueno, oye, en plan, cada uno es cada uno tiene sus cosas y al fin y al cabo yo respeto. A ver, hay pilotos como Bruno del Pino o Matías González o Pingasó cuando me lo contó en su época, que claro, yo no tengo nada, yo me subo al coche, tú me abrochas el cinturón, salgo y a tomar por culo y empieza la carrera, igual que dice, en plan, les da igual todo el protocolo y demás, ¿sabes? En plan, no tienen nada. O sea, pero bueno, al fin y al cabo también son esas cosas que al fin y al cabo, es que claro, la gente, como digo, claro, la F4 al ser tan, o sea, la F1, mira, lo voy a decir. La F1 al ser tanto que pasa una cosa en un garaje, hay 50.000 cámaras ahí puestos delante del garaje, a ver qué está pasando. El F4 al ser todo Ya. tan tapado, bueno, tapado, a ver, tapado. Prefiero, no hay tanto cámara que lo muestre todo eso. Que por esto es algo que a mí me gusta mucho. Yo digo siempre que me parece que hago la pelota a todo el mundo, pero normalmente no es así. Yo me he puesto a ver vídeos de cómo los mecánicos preparan los garajes bueno, pues para eso, para ver cómo trabajan, para ver cómo esto en vídeos en YouTube. En plan, la Europea Le Mans lo sube cada fin de semana que tiene carrera en un circuito. Y cuando estaba ahí, por antes de Juan, en las carreras del esto, y bueno, Miguel Ángel también, cuando estuve en el tema del TCR, ver también cómo trabaja los mecánicos, cómo os juntáis con el ingeniero, demás. Luego, los calentamientos previos que tenéis antes de una carrera, que uno saltando a la comba, el otro con los reflejos ya calentando y demás. Es lo típico que el F4 no se ve, y a mí, sinceramente, es algo que me gusta verlo. Ya no meto en la cocina, ¿sabes? En plan, ahí pegado al piloto a ver cómo lo hace. No, en plan, desde la distancia lo veo, ¿sabes? O de esto, y al fin y al cabo. Y también digo yo siempre que ahí es donde también se cocinan las carreras. Que la carrera no es que como la gente pongo la tele, los tíos ya están en la parrilla, se apaga el semáforo y empezamos. En plan, hay mucho detrás que la gente no ve. Y de esto. Es más, un día estaba el Robinson, lo último que pasó, que de esto y dije, tío, y según hicieron un Drive to Survive así tipo F4 Eurocup, tío, sería la hostia tú, porque se verían de cosas tú, o sea, que nunca se pueden ver. O sea, plan, a ver, no digo como la Fórmula 1, que la Fórmula 1 se mete en rincones con la serie esa que dices tú, a ver, plan, pero no sé, lo que veis en el circuito de Mars, podrían hacer un poco así de esto, acercarlo más a la afición, ¿sabes? En plan, y oye, a lo mejor así también Sí, enganchamos sí, más sí, sí. gente a que vean las carreras vuestras, en plan, oye, al final, como digo, sois el futuro del motorsport, esperemos que sea así, y oye, que lo que digo yo, que cuando lleguéis a una élite, la gente tenga que empezar a buscar dónde habéis estado, qué piloto es, dónde es, que la gente ya os conozca desde hace años y
sepa cómo sois como piloto. Al fin y al cabo también, yo siempre, mira, voy a decir un poco el ejemplo aquí. Yo, Pepe y Mari fueron los, digamos, los cómplices, vamos a decirlo así, de que más me fijé en ellos cuando estuvieron en la F4 España, ellos mismos corriendo. O sea, claro, el seguir su trayectoria, bueno, Pepe F4, luego salto a la F3 y F2 a día de hoy, Mari F3, F4 que diga, Freca F3 y F3 ya esto. Y bueno, y Freca descubrí a David Vidales también, que estaba por ahí también rodando y demás. A Lorenzo Fusa también estaba por ahí, compañero de Antonelli, tuvo que decirlo, coincidió la época en Prema. Es lo típico que, como que, veros crecer también es una experiencia que también recomiendo al aficionado, porque al fin y al cabo vas viendo la evolución del piloto. Al final también es una parte bonita del deporte este, que no es, oye, en plan, yo me hablé mira, como uno también se lo dije un día, le dije, verte ahora cómo estás sellando, cómo quieres ser tú como piloto a la hora de atacar, a la hora de defender, al fin y al cabo estás en la época donde lo estás madurando esto para acabar siendo en un futuro, también es algo que mola verlo también eso. En plan, al final, lo que digo. Sí, la verdad que estaría guay que hicieran algún documental, ¿no? De las categorías inferiores o algo así. Porque, por ejemplo, yo también lo que he hecho un poco de menos es la realización en la Fórmula 4. Claro, si lo comparas con F3, F2, F1, se ve bastante peor, ¿no? Que eso también hace que una carrera mole mucho más. Pero bueno, entiendo que detrás de eso hay costes, etcétera, Claro. que son difíciles de asumir. Pero, a ver, pero yo no me he sentido en plan. Bueno, yo al fin y al cabo, yo estoy haciendo esto precisamente por daros valor a vosotros, que, oye, sí, que como digo, me parece muy bien hablar de carros, de Fernando, de los demás pilotos en general, y de esto, de Alex, obviamente, y de esto, pero también centrarme en vosotros también. Y a ver, que la gente. Los pilotos mismos me lo decís, que yo me quedo flipando, como el que dice. Yo esto lo hice porque quería enfocarlo a los aficionados, de decirles, oye, venid aquí. Mola las carreras verlas, que es una parte que lo decís hasta vosotros me decís, es que cuanto más para abajo te vayas, más mola ver las carreras, porque el karting ya hay hostias para no poder, o sea, en plan, uno que estaba primero, a lo mejor en 3 curvas está quinto, y bueno, en fin, ahí lo dejo. O sea, luego la F4 igual, y a medida que vas subiendo, es como que poco a poco hay menos esa acción de adelantamientos y de locuras y demás. Entonces, lo hice hacia visión hacia el aficionado, y a la vez ya, un poco como que un poco como que se vea más qué pilotos sois los españoles que veis por abajo, escalando y demás. Oye, al final, sinceramente, si la gente se quiere enganchar y a vez disfrutar de las carreras y a vez apoyaros, oye, pues bienvenido sea, al final. Pero a mí lo que me hace gracia es que aparecisteis vosotros, igual que dice, y todo el mundo empezó, los pilotos en general, a decirme, esta idea mola, esto nos gusta, hablamos de ti en el C, que en el paddock del C, y yo, pero ¿esto de dónde coño ha salido todo esto? O sea, unas cosas escuchado por parte vuestra que a mí lo que, sinceramente, voy a hacer claro, a mí lo que habéis hecho es motivarme el doble y el triple para tirar más para adelante esto. O sea, porque claro, yo iba a los aficionados, que yo pertenezco a esa zona, y claro, vengáis vosotros, que os tengo la admiración que os tengo, por al fin y al cabo, como siempre digo, a 200 km por hora no se pone nadie, como más que vosotros. O sea, y de esto, oye, y el riesgo que conlleva por esos 200 km por hora, por eso os admiro y demás, hostia, plan, que vengáis vosotros a decirme esto, sinceramente, en plan, a mí me dio también el chute de decir, pues con más cojones vamos a tirar para adelante esto, oye, si total. Si a ellos les gusta y afición, hay gente como digo, que ha ido a Ricardo Tormo y se ha conocido en persona y demás, oye, pues yo encantado encima. Bueno, al fin y al cabo yo siempre digo, yo no soy aquí el protagonista de nada, el protagonista os lo voy a dar siempre a vosotros, que sois al fin y al cabo los principales. Sí, la verdad que está guay, ¿no? Este tipo de charlas que permite que los aficionados nos conozcan un poco más allá de las carreras y están muy guays, tío, te lo agradezco. No, pero también digo todo en general, lo de ver las carreras vuestras y demás. plan, que es como un poco promover a la gente, decir, oye, y los aquí. Yo voy a hacer una cosa, que lo he hablado muchas veces últimamente. Los argentinos, a mí es una cosa que envidio, tú. Yo me voy a ver la carrera F4 y están en el chat ahí ven a apoyar, ahí en la F4, y me quedo pensando, oye, plan, ojalá también tener la afición en España, no fanática, Sí. en plan, que todo lo porque es una cosa los argentinos que también lo tienen, pero los argentinos es lo que haga bien o lo haga mal, vamos, es en plan, está de puta madre, es en plan, incluso lo que haga mal parece que está de puta madre hecho para ellos, en plan, ¿sabes? En plan, van a la muerte. O sea, a ver, yo soy de las personas que lo apoyo, obviamente, pero siempre soy cuando alguien la caga, me da igual si es español, inglés o británico, bueno, inglés o británico lo mismo, alemán o lo que sea, yo soy de los que voy a decir, la has cagado. Te guste más o te guste menos, la has cagado. En plan, no me vengamos con. No voy a tapar la cagada por tal de que. No, en plan.
A mí me gusta, por ejemplo, voy a hacerlo así de claro. Fernando Alonso, esto, 2023. Yo dije, el proyecto es a largo plazo, calma a todo el mundo, que todo el mundo estaba el 23 a 33, ¿no? Ya sabes tú cómo estaba todo el mundo, ¿no? O sea, calma, sé que sé cuál. Recibí una de palos, tú, que si yo era antialonsista, que si yo no quería a Fernando, que si hiciera, pues no lo celebrara. O sea, una de palos me cayeron, tú. Y dije, pero le he insultado. O sea, he dicho algo mal, solo te estoy diciendo que calma. Chicos, en plan, que parece. Y lo dije en los 3 de pretemporada. Mira, nunca mejor dicho, no ha ganado aún. O sea, en plan, al final, como digo siempre, cuando me lleven los palos, por algo bueno va a ser al final para mí. O sea, a ver, que no estoy diciendo con todo esto que no creo que gane Fernando, obviamente. Yo, por mí, que quede Fernando y Carlos primero y segundo todas las carreras. Si quieren intercalarse, que se intercalen. Ahora, luego para el campeonato, ya ahí, ya de cantar por uno para otro va a ser difícil. Porque al fin y al cabo, creo que el mundial va a ir para España. Luego ya, mira, que se maten ellos y se decidan ellos, como el que dice. Pero tampoco soy un forofo así. A ver el año que viene qué tal, porque el año que viene con el nuevo reglamento, a ver qué tal. Lo que pasa que yo sí que creo que a Aston le ha frenado bastante el tener a Stroll, porque, claro, tienes a un piloto papá o hijo, que saca tanta hijo, Ah. el piloto, porque tienes a dos pilotos que entre ellos hay tanta diferencia que, claro, al final no sabes muy bien cómo va el coche, ¿no? No sabes si lo real es lo de Fernando o lo de Stroll. A lo mejor no va ni. O a lo mejor es un término medio, porque Stroll no saca todo el partido y Fernando saca mucho más, ¿sabes? En plan. Entonces. Exacto. A ver. Entonces yo creo que eso les ha frenado bastante. Claro, yo te voy a decir una cosa que ya te lo decía, a veces hay que sacrificar partes en este deporte para ver la realidad. Yo creo que el papá Stroll tiene que decir aquí, lo siento, hijo, esto ya es tema deportivo, Sí. esto ya es un tema no familiar. Si queremos sacar esto adelante, lo siento mucho, tienes que ser el sacrificado. Por más chico que seas. Sí, O sea, sí. el problema es que, claro, en plan. También vamos a ver cómo le hicieron eso a su hijo, que lo echa a todo por culo, ¿sabes? Pero bueno, en plan. Pero también lo que digo, aquí hay que sacrificar. Y claro, lo que iba diciendo, en plan, que también daros el valor a vosotros, en plan, porque al fin y al cabo, oye, yo veo, por ejemplo, este año Stroven en la F4, que yo no sé cómo lo vais a parar, en plan, porque vamos, en plan, más gana. Llegaremos a Barcelona en chancletas, todo el mundo ya, porque este ya habrá ganado. O sea, 101 puntos le saca al segundo ya. Si yo nunca, o sea, el F4 lo he visto cosa igual, al menos que yo recuerde. Bueno, y en la IndyCar con Alex tampoco lo he visto. En plan, sin os lo digo, me está mal acostumbrando el tío este, pero bueno. O sea, es algo que, joder, plan, a ver, yo digo siempre, un piloto, y más en estas categorías como F4 y demás, cuando gana una solvencia, como pasó también con otros pilotos en F2, en F3, vamos, digo yo que no es casualidad. O sea, que a lo mejor llega a la Fórmula 1, como pasa con otros pilotos como Nick de Vries y demás, y no saca el rendimiento. Porque a lo mejor la F1 no está hecha para él o para su forma de pilotar. Se va al Wake y Nick de Vries y el Wake está siendo un piloto en Toyota que está brillando, por ejemplo. O sea, al final la gente, como decías tú, en plan, la Fórmula 1 sí, pero hay otros lugares donde también se puede conseguir grandes cosas. En plan, no es la Fórmula 1 todo en la vida. Entonces. Exacto. Al final yo creo que en España falta un poco de esa cultura, ¿no? Del automovilismo, que la gente solo conoce la Fórmula 1 y Fórmula 1 Claro. y ya está. Ahora con Alex, por ejemplo, se está dando a conocer un poco más la Indy. También con Miguel, que ganó las 24 horas de Le Mans el año pasado. Se va a conocer un poco más el mundo de la resistencia, pero aún falta, ¿no? Si lo comparamos con otros países. Claro. Mira, hay una cosa que voy a decir. Que, bueno, al final, yo lo digo. A mí, por ejemplo, a ver, que yo no me quejo de representación española, eso faltaría. Pero a veces yo pienso que la afición española no damos el valor de lo, por ejemplo, ahora que hay mucha gente. No, no voy a decir claro, mucha gente mata a Carlos porque está Fernando, o si no, los carlistas matan a Fernando porque está Carlos. En plan, yo también con Fernando, ¿podéis dar el valor de lo que es tener dos pilotos en la de Fórmula 1? Por favor, que no tenemos. Que yo digo siempre esto. Tanto matarnos porque uno tiene que ser más que el otro. Que sí, que Fernando es el que ha sido y Carlos es el que es. En plan, como digo, cada piloto es cada piloto, no me gusta compararlos. Pero, o sea, lo que cuesta tener dos pilotos en la Fórmula 1, tú. Y estamos aquí que seguro que. Oye, vamos a poner. Poned los pies en el suelo. El día que se vayan los dos, y mira, Dios quiera que no, pero pasa la casualidad que no tengamos ninguno. ¿Cuánto miraremos para atrás el tipo y diremos qué privilegiados fuimos en aquella época? Entonces, ya lo voy anticipando por si. Ojalá no pase, pero si pasara, que puede pasar, nos daremos cuenta, todo esto. O sea. Sí, al final yo creo que la clave, no solo en este caso, que también, ¿no? Pero en toda la vida yo creo que una de las claves es estar presente, ¿no? Y disfrutar de lo que pasa ahora mismo. Porque lo que dices tú, ¿no? Al final no lo valoramos hasta que lo perdemos. Y yo creo que esa es una de las claves de la vida. Por eso yo. A ver.
A ver, Fernando ha sido el que ha sido para mí, o sea, ha sido el culpable de que esté día de hoy aquí, como el que dice, si no, no estoy aquí. Carlos es la segunda parte, porque Carlos para mí fue el que con un documental me envió a ver. Bueno, es una documental de su carrera deportiva. Pues claro, su carrera deportiva comenta las categorías inferiores, claramente. Para llegar a la Fórmula 1 tiene que pasar por ahí. Entonces, las vi y dije, hostia, espérate, que a lo mejor mola lo que hay aquí también. En plan, me fui a descubrir el mundo. Coño, me quedé alucinando. En plan, dice, hostia, la Fórmula 1 vale, pero esto también me mola verlo y seguirlo. Claro. Entonces, cuando empiezas a ver todo esto y demás, tú, o sea, yo por eso digo a la gente que no se cierra Fórmula 1, que yo lo he vivido eso, yo soy un cierre de Fórmula 1 en su época. Y cuando abrí la mentalidad a ver más para allá de lo que es la Fórmula 1, dije, hostia, plan, espérate que esto mola verlo. Entonces, si la gente tiene la oportunidad de ver, o sea, mira, creo que 6 de los monoplazas, coño. F4, F3, bueno, la Férica si alguien se quería verla, la Eurocup, si no está la GB3, si no, o sea, hay muchas para poder ver, ¿sabes? En plan, que la gente también vea un poco y sobre todo disfrute. Yo siempre digo, este deporte también hay que disfrutarlo. Yo me he comido categorías sin españoles de por medio. En la Eurocup este fin de semana no había ninguno. O sea, es la primera vez en la historia que no ha habido ninguno en una ronda de Eurocup. Oye, por lo que hay, pues es lo que hay. Pero yo la carrera la disfruto igual. F2, ¿cuántos años no hemos tenido un piloto español? Ya está Pepe. Oye, pues ahora está Pepe, pues mira, pues Pepe es el que no te defiende, igual que dice, y el primero que apoyo. Ojalá todo le vaya bien y de esto. El año pasado, mira, Mari el año pasado estaba solo en el F3. Este año, mira, ha estado Bruno, Javier que estaba, pero ahora ya se ha caído, se ha ido a la freca ahora, que anunció ayer. Oye, pues dar el valor, porque al fin y al cabo, como digo, en plan, cuando menos te lo esperas, a lo mejor te llevas la sorpresa de que no te encuentras a ninguno. Entonces, y es una frase que, mira, que dijo Fernando un día, que estaba con Antonio Tony Mora el año pasado, que dijo Fernando, valoremos lo que hemos conseguido y valoremos dónde estamos ahora. Y olvidemos el futuro ahora mismo. Porque el futuro. Sí, él de hecho, o sea, él alguna vez ha dicho, ¿no? Que se arrepiente de no haber disfrutado más esos años en los que ganó el Mundial, ¿no? Claro, por eso digo, plan. Y yo lo digo siempre, no sé cuándo sale la última temporada de Fernando, no sé cuándo va a ser, lo digo sin nada. Pero algo me huelo, solamente porque acaba contrato el año que viene. Me huelo que si las tomas del año que viene no furula, como el que dice, me da a mí que puede decir adiós a la Fórmula 1. No al Motorsport, a la Fórmula 1, porque a lo mejor se va a pilotar, hacer otra. No creo, no. Al Motorsport no creo. No, dejarlo no va a dejar, eso lo tengo muy claro. Este lo lleva en vena, pero lo típico que a lo mejor se va a hacer probar otra vez el Dakar, como ya lo hizo. Se va a probar la Indy 500 otra vez, va a ver si la consigue otra vez y se va a conseguir la triple corona por su parte. O sea, no lo sé, pero oye, pero es que yo ya lo he avisado y lo digo diciendo, Dios quiera que no, pero sí puede haber la probabilidad de que el año que viene, con un reglamento nuevo, el Aston Martin sea un coche competitivo y a lo mejor, pues Fernando dice, mira, dejo ya aquí la F1, yo ya he hecho mi parte y se va. Oye, que yo digo siempre, Fernando tiene 2 mundiales, no se los va a quitar nadie. Digo de F1, el de WEC parece que la gente se olvida, pero bueno, los de F1, oye, valorarlo, lo que ha hecho y que nadie le va a quitar del club de las leyendas de Fórmula 1. O sea, está ahí, se va a quedar, ahí. O sea, gane el tercero no lo gane. En plan, no sé. Sí. Al final, es como la Fórmula 1, al final, el ganar el Mundial no solo depende de ti, ¿no? También depende del equipo. Entonces, yo para mí, a la hora de valorar a un piloto, hay otros parámetros, ¿no? Las peleas contra el compañero de equipo, por ejemplo. Entonces, al final es una leyenda y yo creo que está muy bien reconocido porque los que están desde dentro lo saben, ¿no? Está bien reconocido. O sea, los de fuera también lo reconocemos también. O sea, con la edad que tiene, estar en el nivel que está, joder, creo que nunca se ha visto, mejor dicho. Yo estoy pocas veces, creo que nunca. Entonces, oye, está ahí el tío, sigue. Sí. Bueno, de hecho lo vemos ahora, por ejemplo, con Hamilton, ¿no? Al final, mantenerse tantos años así, yo solo se lo he visto a Fernando hasta ahora. Hombre, no sé si va a haber algún futuro que pase otra vez, pero claro, es que a estos niveles, y más en la Fórmula 1, la presión que hay, las cámaras te están siguiendo por todos lados, por donde vayas, en tu vida personal y demás. Todo, o sea, plan, y el tío sigue ahí, venga y dale. O sea, yo creo que llegará algún momento que alguien le va a decir, eres muy pesado, macho, tío, déjanos tranquilo. Llegará algún momento porque el tío sigue ahí, venga y dale, ¿sabes? Plan, o sea, no sé tú, y por ejemplo, yo a Carlos, por ejemplo, está también en Fórmula 1. Con el que dice, me parece que está muy machacado en España. Sí, que es el hijo de que ya sabemos quién es también, pero a ver, yo siempre digo, ¿puede haber llegado a la Fórmula 1 por ayuda del padre? Sí, a lo mejor no lo niego, me has dicho, lo afirmo.
Pero luego lo que ha conseguido en Fórmula 1 no ha sido el padre, ¿eh? O sea, las victorias que ha conseguido en Fórmula 1, los podios y demás, no ha sido el padre el que ha estado ahí conduciendo el coche y empujándolo para llegar. O sea, también Carlos ha tenido que No, hacer su trabajo. Carlos, la verdad que lo ha demostrado ya muchas veces, ¿no? El buen piloto que es. Se ha medido contra pilotos muy buenos dentro de la misma estructura y ha estado a la altura, entonces también se le valora dentro de la Fórmula 1 y así es, ¿no? Que lleva tantos años dentro de ella. Y en grandes equipos, no ha estado. Ferrari no te Exacto, ficha exacto. o McLaren te ficha sin como sin. Entonces, para algo será. Efectivamente. O Williams ahora, que esto. A ver, yo la pregunta que me hago ahora, viendo que el Ferrari está de acabar segundo en el Mundial de Constructores y peleándolo con McLaren en Abu Dhabi, ahora que están ahí, vamos a dejarlo ahí, en zona ahí, no sé si a día de hoy echan de menos a Carlos en cierta parte de Ferrari, ahora a día de hoy. Están arrepintiendo a lo mejor de lo de Hamilton. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Yo lo que tengo claro es que no es casualidad que donde va Carlos el equipo mejora. Eso es lo que digo yo. Al final, que pase una vez, dos, vale, pero es que el pase Renault siempre. mejoró, el McLaren mejoró en todos, ¿sabes? Al final, Por eso. Cuando hay un patrón así de común, es evidente que es un gran piloto y que hace crecer a cada equipo allá donde va. A mí una cosa que me encanta de Carlos es la forma de leer las carreras, tú. O sea, de decir al equipo esa estrategia o esta otra. Con Ferrari lo hizo muchas veces. Esto. Tomar las riendas de decir, creo que ahora toca hacer esto. Y los ingenieros le decían lo contrario y él, no, esto. ¿Sabes? En plan. También. A ver, que yo siempre digo, yo no sé si es verdad si esto de que el piloto y el ingeniero se llevan mal a veces, porque Tony Cuquerella y Pedro La Rosa en la retransmisión hacen la coña, los dos. En plan, de que el ingeniero piensa una cosa, el piloto otra, y luego a ver que somos cómo se ponen de acuerdo. Pero, no sé, en plan, cuadrar las cosas. Y claro, a día de hoy, no sé si Ferrari, ahora mismo, a día de hoy, echa de menos a Carlos y se arrepiente de lo de Hamilton o qué. Porque Hamilton, a ver, hay que decir, no está. A ver, el mayor nivel de Hamilton no es el que, el que hay en Ferrari. Porque en Mercedes ya demostró que tiene más nivel. O sea, como es. Pero claro, Carlos. A ver, sí, pero ya en Mercedes, el año pasado, por ejemplo, ya Russell le ganó por bastante, Sí, sobre sí. todo en quali, que es donde más. Entonces, ya lleva un tiempo que no es el mismo, ¿no? A ver, yo siempre digo, cuando se vean Fernando y Hamilton de la F1 a día de hoy, habrá una parte mía de mi vida que habrá muerto, como el que dice, porque claro, habré pasado de ver a Vettel, a Raikkonen, a Michael en su época, a Baton, a todos estos juntos, digamos así, que forman un pack, que estaban en 2012 compartiendo parrilla, que va a ser la mejor temporada de Fórmula 1 que yo he vivido, vamos, pero de locos, así fue esa temporada. Que a día de hoy sumas todo el palmarés de todos y hay 23 títulos mundiales entre ellos y dices, me cago con mi puta madre. O sea, tan pronto se dice, pero lo que hay ahí, de artillería. Pero a ver, el Hamilton a día de hoy lo veo como que se está apagando poco a poco. O sea, con Fernando al menos le veo que hay con las ganas, la ambición de querer seguir, pero claro, también tengo la sensación de que si el año que viene el Aston Martin no furula, diga, hasta aquí he llegado, yo también en Fórmula 1, entonces. Yo creo que es que tengo el interrogante ese con los dos. O sea, uno que a lo mejor se está pagando y a lo mejor dice, acabo contrato con Ferrari. Si gano un mundial me voy por la puerta gigantesca, como el gran equipo de la historia de la Fórmula 1 y el gran piloto con 7 mundiales gana el octavo, se va por la puerta ahí grande, o se va como un piloto más de Ferrari, como han pasado los que han pasado. O sea, Fernando, Vettel, Kimi, que pasaron también y demás, se van con uno más y ya está. O sea, pero no sé tú, pero alguna parte de mi vida morirá al momento porque, claro, es como que la etapa antigua se queda atrás. Y claro, ahora viene como. No voy a decir la moderna, porque están los Verstappen, los Carlos, los Russell, que son un poco más de esto. La parte moderna voy a asimilarla a los Antonelli y demás, que están. O sea, eso. Pero claro, esa zona media, digamos así, de mi vida, que son los Verstappen, Carlos y demás, pues al final. Sea los que cogen las rendas, que Verstappen ya la está cogiendo, que es un bicho de otro mundo, pero. Claro, también tengo la sensación de que Red Bull lo va a pasar muy putas cuando se vaya Verstappen. O sea, que también lo estoy viendo venir. Y a ver qué pasará entonces, porque Verstappen. Ya alguna Sí, la de verdad largarse lo dice. es algo que no entiendo muy bien, ¿no? ¿Cómo puede ser que solo sea capaz él de conducir ese coche? Porque hemos visto muchos pilotos ya buenos que dan buenos resultados en Red Bull Visa. Efectivamente, o Checo, que no venía de Red Bull Visa, pero venía a hacerlo muy bien con Force India y por algún motivo Verstappen está a años luz. O sea, es algo que, a ver, por eso digo, el día que Red Bull se vaya, diga, Verstappen se vaya de Red Bull, yo creo que ahí Red Bull va a patinar, ¿eh?
Porque se habrán adaptado a una forma de trabajar con Verstappen. Y claro, Mm. es que también veo que Helmut Marko es muy impaciente. Quiere pilotos como Verstappen, como Vettel en su época, que salieron a la primera muy buenos. Y como que no sabe acatar que no siempre le van a salir esos pilotos tan buenos a la primera de cambio. O sea, como que se ha No puesto sé, en una habrá mala, que ver. una mala adaptación. Voy a decir, como Alex Palou, que yo siempre digo. O sea, mira, estoy hablando con Rosalini el día que fui a Barcelona, un evento con Russell que tuvimos ahí, y hablé con Rosalini de indicar. Demás. Y los dos estábamos de acuerdo. Decíamos, si Alex Palou a día de hoy queda primero en todas las carreras, que prácticamente ha ganado todas menos 3, es que un día que quede cuarto o quinto, diremos que vaya mierda de resultado. Diremos que mal resultado ha hecho, ¿sabes? Y es un cuarto y un quinto. O sea, Verstappen y Red Bull creo que puede pasar un poco lo mismo. O sea, el día que se vaya Verstappen, yo creo que Red Bull va a pegar un bajón de esto, porque encima, perdiendo a Newey, perdiendo a grandes piezas también por el camino, como están perdiendo. A ver Sí, a ver sí, cómo es se un cambio recomponen. grande. O sea, y los temas Aston Martin el año que viene, que lo has dicho, a ver, Newey es mágico. Yo creo que es la única persona que ve el viento, digo bastante claro. Pero claro, yo siempre digo que está la unidad de potencia Honda, que también son nuevas las unidades de Al tema potencia. motor, sí. También se meto nuevo en las unidades de potencia. Ahí lo dejo también, o sea, porque el coche puede ser muy bueno aerodinámicamente, pero si el motor después no furula, como en 2015, Sí. ahí se queda el tema. Entonces, no sé. Yo tengo dudas sin. Sí, seguramente todo el mundo Bruscoski está esperando todo el mundo que diga a ver qué va a pasar el año que viene. Pero Bruscoski se va a cerrar la boca de momento de 2026. De claro lo digo. Igual que con Cadillac y demás, que la gente. ¿Qué va a fichar Cadillac? Mira, ahora mismo me da igual Cadillac. Estoy en el 25, que se acabe el 25 y ya después te hablo del 26 si quieres. Déjame tranquilito con el 26. O sea, la gente tiene una prisa, la gente el año que viene ya, tú, en plan, una histeridad. Que es lo que decíamos, tú, vivite el presente y hablaremos del año que viene, tú, cuando llegue. Oye, quedan 6 meses, que no queda tampoco 5 años. Entonces, veremos a ver qué pasa y demás. Todo en plan. Al igual que con vosotros, yo estoy pendiente de vosotros también. Como vamos, el otro día estaba comentando tu carrera. Tu carrera, la F4, la última carrera. Y estaba un momento diciendo, verás tú, como se mate a alguien delante, que estaba en el Nathan Ty, estaban creo que en Lammers también y demás. Ahí los tres juntos digo, como se maten, te juro que esté puntual. O sea, estaba contigo de reojo viéndolo. Estuve a punto. Sí, estaba de reojo porque estaba viendo también el gap tuyo con los delante, que estabais en un grupo ahí pegados, en 0,5 por ahí estabais todos ahí pegados. Digo, como se mata alguien delante, te juro que esté puntual hoy, es plan, lo tonto. Claro, también estaban enfocando la batalla del Cota. Una pena. Sí. Fue una pena la quali porque tuvimos problemas de potencia todo el fin de hasta la última carrera. Y los de Autotécnica, que es la compañía que lleva el tema de motores y tal, veían que había un fallo, pero no pudimos arreglarlo hasta la última carrera, que era el turbo. Me cambiaron el turbo para la última carrera y ya volví a ir rápido. Entonces, claro, saliendo el 23 llegué en P12. Buena carrera, pero nos quedamos fuera de los puntos, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que estamos cerquita ya. Estoy seguro de que en las 3 que quedan puntuaremos. Hombre, Petrovic va, ese es el que, vamos, el que digo yo, están los MVP, los campos, está Nathan Ty ahí rondando, tenéis ahí, y Petrovic está ahí, el tío hace un temporador, el tío a lo incógnito. Yo le voy a poner el apodo el Russell de la F4, o sea, en plan, el que nadie habla de él. No, Petrovic es muy buen piloto, además. A ver, es un tío que tiene mucha experiencia. Ya el año pasado estuvo corriendo F4 de Arabia, de Italia y varias más. Entonces, es un tío con mucha experiencia y lo está haciendo muy bien porque al final yo creo que en la Fórmula 4 están las dos grandes estructuras, ¿no? Que son Campos y MP, que al final es muy difícil competir con ellos. Entonces, lo que está haciendo él, por ejemplo, es muy difícil y remarca que es buen piloto. Claro. No, y también hay que decir que Campos VP, hay que decirlo así, no es que tengan 3 coches solos, que son 3 los campos, los Griffin con otros 3, MP tiene los KCL, los MP también, son como claro. muchos coches metidos ahí de por medio, y claro, esto que se esté metiendo por ahí de por medio a veces, de hecho en Navarra ganó la carrera del campeonato invernal, ganó una de las carreras, que yo o sea, por eso digo, me parece el Russell de la temporada de F4, porque claro, también hay veteranos que han competido en F4 por ahí rondando. René Lammers el año pasado estuvo ya en F4 España, Juan Cota lleva 3 años también metido por ahí, o sea, que también hay pilotos que tienen experiencia por ahí, el tío está ahí también dando que TR ahí a esa gente y dices, joder, tío, pues yo te digo, es el Russell de la F4, nadie habla de él, va lo bajini como ahora mucho está de moda, y venga, y vas rascando puntos, si no te rasca un podio, si no te rasca. Y dices, coño, en plan, hay que darle valor también a él, que también es una buena temporada. Y claro,
A todo esto, este fin de semana, no sé ya lo del tuyo, el turbo, porque me lo dijiste después, pero yo estuve diciendo en el directo, dije, sin la clasificación Nacho hubiera clasificado lo típico, el 14, el 15, ahí pues rondando, clasificas por ahí. Digo, es que con la que se está liando, es que llegaba a los puntos sobrado. Llega sobrado. Entre que lo que adelanta él y los que se están matando delante, llegaba sobrado a los puntos. Lo estuve diciendo. Sí, además en general al equipo, a nuestro equipo en quali nos falta un pelín, ¿no? Pero en carrera tenemos muy buen ritmo y siempre voy para adelante. Entonces es lo que te digo. En cuanto pongamos todo junto, que no tengamos ningún problema, estoy seguro que van a llegar. A ver si va a llegar en Barcelona, que Barcelona es un circuito talismán. No lo digo por vosotros, que a lo mejor también. Lo digo por mi parte, que siempre que voy allá me encuentro sorpresas y buenas. Nunca son malas. Bueno, este año vamos a hacer la excepción cuando fui al GP de España, vamos a hacerlo siempre, porque no hubo nada positivo de lo que fue ámbito hispano, son más que los puntos de Fernando, que llegaron de una puta vez ya. Pero en general, todo lo demás, cuando he ido, o habéis hecho podios, o habéis estado rodando por la parte de arriba. O sea, en plan, yo no sé qué más tengo que hacer, macho. Voy a ir a hacer el circuito de Barcelona cuando corréis voy, siempre. Porque vamos, parezco un amuleto para vosotros. Porque, sí, voy para allá, o sea, y claro, te he contado lo del Cota, que hizo podio y una victoria el año pasado. Pero claro, me fui a la Winter Series el año pasado, Lucas Fluxa hizo podio rookie. Me fui a la Eurocup, Bruno subió al podio. O sea, el año pasado estuve en el circuito, Mariboya ganó la carrera de la FETES Sprint. Y dices, a ver, plan, ¿qué es esto? Tú, plan, que voy siempre y alguien está en el podio, ¿qué es esto, tío? O sea, mínimo el podio lo rascáis. Y dices, coño, plan, la Europea de Marsella, el año pasado me fui y ganó Lorenzo Fluxa, ganó la carrera con sus compañeros de la Resistencia. Este año Dani Juncadía dice, mira, oye, ya, dice la broma me va al gusto tú. O sea, Barcelona y yo es una unión, tú. Que dices, joder, en plan, a ver, ojalá este año vaya para allá y yo qué sé, tú hagas el primer podio rookie y esto, y el otro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y Cota haga el podio de la carrera, o a lo mejor los dos compartéis podio, vaya hasta a saber, o sea, me da igual, tú, pero, oye, ¿por qué no ir y soñar a lo mejor que pueda pasar? Es más, ya lo digo. Exacto. Ya lo digo, el año pasado, bueno, lo hago siempre, esto es una tradición que tengo, bueno, tradición, a ver, una cosa que tengo yo con esto, que siempre cuando gana uno de vosotros, un español, la carrera, segundo o tercero no, ganar. Saco la bandera de España siempre. Y el año pasado, cuando el Cota ganó, por la recta principal la saqué la bandera de España. La saqué. Entonces, mira, oye, son de esto. No sé si el Cota no sé si le gustó o no de esto. O no sé si. No le pregunto si se dio ni cuenta cuando pasó por el muro, si se dio cuenta de esto. Pero vamos, en plan, yo lo grabé ese momento y cuando lo vio el Cota me lo dijo, ¿tú qué pasa? Yo dije, yo ya te lo dije, tú, si ganabas la iba a liar parda, yo ya te lo dije. Luego si me echan del circuito no, me da igual, pero lo hecho está, como lo que dice. Entonces, oye, siempre hago estas cosas y, oye, al final, lo que hago. Es más, durante la carrera, me asomaba por ahí siempre y cuando pasaba el Cota o el Lucas y demás, les sacaba el puño y decir, venga, va por el delante, coño, plan, como de esto. Que a lo mejor ellos ni me ven, en plan, yo como gilipollas haciendo y no me veis nada ninguno de vosotros porque estáis con el talante. Pero bueno, que no se diga, ¿sabes? En plan. Entonces, no sé, si Barcelona este año estoy por ahí y os veo por ahí rascar un podio o el podio rookie o puntos o lo que sea, pues nada, pues. O sea, el amuleto al final se va a tener que quedar el amuleto para vivir en Barcelona. Voy a contactar con el circuito y voy a decir, ponerme un hotel aquí al mismo, en el paddock mismo. Voy a ponerme algo porque si no, vamos a pasarlo de esto. Entonces. Siempre ya digo. Eso es. Siempre digo, los rivales cuando estoy yo por ahí, que creo que se deberían empezar a tomarlo, el típico de decir, hay una plaza que está reservada que no es nuestra, ¿no? O sea, está reservada para los de casa. O sea, voy a tener que empezar a decirlo porque, tío, no es normal, tú, o sea. Pero bueno, oye, al final, si todo va bien, yo salgo contento, vosotros creo que también. Entonces, unos con éxitos deportivos y otro con el éxito de sentimental de haberos visto en el podio. Así que yo de puta madre me lo paso. Perfecto. Y vosotros, pues oye, si sacáis lo deportivo, pues mejor que mejor también. Porque al fin y al cabo también es bueno para vosotros, entonces. Todo el mundo contento, como se Pues dice en la película. Así que bueno. Mira, ahí nos vemos seguro. Hombre, espero que no me haga ningún E15 como el GP de España. Vamos a empezar por ahí. Que me quedé a la pata coja y no pude ir a la carrera. Encima el domingo tuvo que ser cuando no pude poner el pie en el suelo. Pero bueno. Mira, para terminar ya. Te voy a decir unas cosas de esto por si te apetece unirte, porque claro. Mira, de hecho participa el Dalakian. A lo mejor el Dalakian no le va a hacer ni pizca de gracia esto, porque ya sabe que va a perder. Voy a decirte que, bueno, una cosa que empezó hace 3 años, en 2023, que fue un poco entre seguidores y yo del canal, digámoslo así. Y dimos como unas predicciones bueno, en esa época de Fórmula 1 era, plan de esto. Sí. Y claro,
vino Bruno del Pino y las desveló. ¿Vale? Vino Bruno, las desveló. Aparte de descojonarse de la risa, porque había gente que, bueno, no me entiendes, ganó Verstappen arrasadamente la temporada. Y había gente que había puesto Leclerc campeón del mundo, Hamilton campeón del mundo. Bueno, imagínate a Bruno descollándose a grajada limpia. Como el que dice el de esto. Claro, pasó eso y acto siguiente, cuando acabó Bruno de todo eso de verlo, me suelta y dice, apúntame que el año que viene voy a meterme aquí a participar. Yo, claro, en ese momento dije, me cago en la puta, ahora le hemos liado parda, como el que dice, porque los pilotos la de perder no nos gusta nada, ya lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Que durante ese año se metió Bruno, pero es que acto siguiente se metieron Mino Pingasó, se metió Juan Contra, Eric Yené y Dani Macía, y dije, a tomar por culo, ahora cómo lo hacemos para ganar esto. Porque uno, a lo mejor, bueno, pincha y le ganas, pero 5 ya es más difícil. Claro, el año pasado, claro, como empecé a conoceros a muchos del karting y demás, que bueno, que el Mañas me dijo que hablabais de mí en el CEC, que yo me quedé flipando, o sea, no sé cómo coño llegó eso. O sea, creo que sé cuál fue el culpable de todo esto, que fue el Cota, porque hubo un vídeo el año pasado en la Winter Series que se le jodió el coche, iba peleando Volvo, se jodió el coche, lancé mis gafas y se estampé contra la pared y se rompieron. Y claro, el Cota lo compartió por todos lados y creo que ahí ya empezó la locura. Pero bueno, en fin. Como siempre digo, este deporte es muy grande, pero a veces muy pequeño porque os conocéis entre todos. Pero bueno, Sí. eso, y claro, fui avanzando, fui conociendo, no sé qué sé cuánto, se fueron enterando los del karting y otros pilotos que había predicciones del canal, y había pilotos participando y se han unido para este año que estamos haciéndolo. Entre ellos el Dalakian, ni más ni menos. Claro, la gracia está de que este año, claro, el año pasado cuando yo volví a ganar, porque Brujowski tenía que ganar siempre todo esto, claro, vinieron todos diciendo, esto está preparado para que tú lo ganes, esto es falso, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues nada, pues yo me he borrado este año, yo me las he hecho por mi cuenta, ¿vale? Incluyendo F4, Eurocup, porque claro, aquí la banda de maricones, en plan, son algunos que les he puesto F2, F3 y ya, bueno, las manos en la cabeza, F2, F3, cuidado, en plan, F2, F3, a ver, bueno. Y bueno, y el ganador se lleva 20 euros. No salen de mi bolsillo porque los da Twitch. Hostia. El ganador se lleva 20 pavos y no salen de mi bolsillo. Ahí lo dejo, por si alguien se va a echar la mano en la cabeza de que voy a ser prendo. No, aquí no pierde nadie nada, como que dice. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay una de hostias que te puedes cagar patas abajo, o el que dice de las hostias que hay para ganarlo, o sea, en plan. Entonces, el problema es que este año participan muchos, del karting también incluidos, el Mustienes, Miki Blascos también está metido por ahí, o sea, artillería que ya conocerás. Y pues nada, porque este año participan y claro, te iba a decir, el año que viene si quieres apuntarte, pues ya estás aquí, ya tienes la invitación hecha para esto. Entonces, Ok, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? a ver, el año que viene tengo que mirar fechas porque la F1 con los nuevos reglamentos y además test, como es lógico, pues tengo que mirar las fechas. Pero lo que suelo hacer siempre es, este año he cogido F2, F3 IndyCar y F1. Vamos, que no haya fallado la IndyCar lo mata este año, o sea, no lo digo. Pero bueno, he cogido estas 4 y hago como un formulario, ¿vale? Y, por ejemplo, campeón de pilotos de F1. Seleccionas el piloto que es Okay. campeón de equipo, de constructores. Bueno, equipos constructores. Luego su campeón, bueno, en fin. Tanto hemos llegado que este año hemos llegado a ser internacionales ya en las predicciones. Entonces, claro, te lo digo. Porque está el Fegali, está participando, Christopher Fegali, que está en la F4, o sea, que es un potro salvaje, lo digo bastante claro. Está es que el Dalak hay que considerarlo extranjero porque es armenio, ¿vale? En plan, hay que aceptarlo. También está Matías Colnagui, está participando también, ¿sabes? Y no sé si alguno más ahí. Sí, está Consani, Andy Consani también está participando. Entonces, y muchos más también del karting, muchos más también de esto. Entonces, y seguidores también, que yo siempre, ya les aviso, digo, lo tenéis crudo, porque hay aquí mucho piloto, a ver quién les gana ahora. O sea, porque como les ganéis, no se hace ni puta gracia ganarles estos. Entonces, claro, lo que hago es esto, y claro, a final de temporada hago una clasificación con una puntuación, y porque quien lleve más puntuación se lleva los 20 pavos, como el que dice. Y ahí está el tema. El problema es que, claro, pues, los 20 pavos creo que quiere más el querer ganar ahora, porque ahora. Pues perfecto, tío. El año que viene me avisas si me meto. Perfecto, o sea, es un formulario que, como digo, siempre dejo los test de pretemporada para no ser hijo de puta, para que la gente vea los coches rodar y se pueda hacer una poca idea, que yo no sé qué ideas hace la gente porque no sabes nada de lo que están probando los coches ahí, ni combustible ni nada, o sea, no sabes nada. Meto ahí y cuando empiezan los libres 1 o la quali, o no, este año ha sido la IndyCar, la que he empezado antes. Cuando empezó la quali de IndyCar dije, a la que se ponga el semáforo en verde el peeling de la IndyCar, se cierra digamos, el poder enviarlas. Ahí se acabó, ¿sabes?
Entonces, dejo ese PT los de pretemporada para no ser tan cabrón y demás. Y bueno, pues por eso. Entonces, hay 20 euros el juego. Aquí ya se están matando algunos por querer ganarlos. Ahora cuando Dalakian se entere de esto, va a decir: está el tuñón, ya no voy a ganar. Ya va a poder decirlo también aquí, también incluido. Ya Ya no se apunta. ¿Eh? Ya no hace el formulario, si es Ah, tuyo. bueno, no lo sé, no lo sé. A lo mejor se caga para trabajo. Bueno, no lo sé. Pero bueno, oye. Por esto, no te he contado una cosa del Dalakian que te he dicho, te iba a contar de Motorland, que te he dicho al principio. Y ya con esto ya te dejo irte. El Dalakian en el Motorland quedó delante tuya, en la carrera. Súper justo, ¿eh? Por decisiones de. ¿El qué? ¿El qué? El Dalakian en ¿El qué? el Motorland, en la F4, creo que fue la última carrera, que Sí. yo subí una historia de Instagram que dije: Dalakian, tú siempre tienes detrás del Sí. español. En plan, vale. El día siguiente hablé con él por Discord, que ahí te vas a reír. Y me soltó, que estáis peleando por la 24ª, por ahí, 25ª posición. Me soltó el tío: bueno, no he hecho una tan mala carrera, he quedado delante del tuñón. Y yo me quedé pensando: la madre que te parió, tío. ¿Te estás alegrando de quedar delante de un ¿Sabes piloto por la 24ª posición? ¿En serio es el nivel de Dalakian? Pero que encima esa carrera, me acuerdo perfectamente que llegó a final de recta, me pasó por fuera de pista ¡Ah! y yo no. O sea, yo vi que iba por fuera, le dejé pasar, me pasó en la 1 por fuera. Y luego, eso si lo apelas, a la federación le sancionan seguro. Lo que pasa es que como íbamos el 20 y algo, no lo vieron. Porque yo había tenido un toque y íbamos muy atrás, vaya, entonces no lo No, vieron. ya. Pero vamos, que eso si lo apela, le hubieran metido 5 o 10 segundos fácil. No, ya, pero que me venga aquí fardándome. Oye, he hecho buena carrera, he quedado ante el tuñón. Y me quedo pensando, tío, que es el 24º lugar, tío. Tan bajo es Ya, esto, es una tío. mierda, ¿no? O sea, si me dices, he quedado delante del tuñón en una victoria, en un podio o en una posición de puntos, digo: mira, vale, te lo compro. Pero en esta mierda que es la 24ª, tío. O sea, ya ve que. O sea, Sí, es sí. como, por eso te dije en Barcelona, tío, los tienes a lo menos al Dalakian lo tienes tieso, tío. O sea, no le dejas pasar una, como va, tú lo tienes ahí marginado o algo, tú, porque macho, tío, te tiene un No, respeto. no. Tío, un respeto al cabrón, tío, que yo me quedo flipando, tío. O sea, y a ver, con el Dalakian con la coña, tú, pues ya, de esto, tú, porque. Pero por dentro digo, pienso, macho, Dalakian, este es el nivel, tío, por favor. La ambición, ¿dónde la tienes, macho? Este con Fernando no aguanta, ¿eh? O sea, la ambición de Fernando y la del No, Dalakian es. no. La de Fernando es 100, la del Dalakian es 0. O sea, vamos, pero vamos. O números negativos, ¿eh? O sea, por favor, tú, Sí, Dalakian. sí. O sea. Ya sé, bueno, no se lo he dicho, pero lo pensé. Dije: Dalakian, tío, ¿en serio, tío? Por favor. Entonces, bueno, pues nada, ahí estamos. Entonces, pues por ahí. Por cierto, mira, te voy a decir una cosa. Esto hago porque ayudáis a la gente. Esto por un lado. Y dos, porque así yo siempre lo hago, os hago más publicidad, que a mí me importa poco hacer publicidad a vosotros. Lo contrario, me mola y si la gente os sigue, pues mejor. En mi server de mi canal, de esto, hay mucho piloto metido. Paso primero, que me lo han conquistado. Está ahí, vamos ahí. Como te metas, vas a encontrar al Mustienes, vas a contar que mejor no te los digo. Y a veces os invito a que si queréis comentar alguna carrera conmigo de lo que sea, de indicar, de F1, de F2, de F3 y demás. Principalmente porque, claro, yo siempre digo, los aficionados aquí en plan: no, este es muy manco, no, este es muy bueno, este no sé qué. Que por criticar, parece que es gratuito que criticar. En este país, la de criticar, vamos, deporte olímpico tendría que ser Sí, y ganamos sobrados. hay mucho campeón de sofá, la verdad. Exactamente. Mira, lo dijo Fernando en una entrevista en Zona Hora, lo dijo, dijo: sí, es que claro, todo el mundo en el sofá somos presidentes, bueno, hablo de fútbol, somos presidentes, somos futbolistas, somos entrenadores, somos de todo en el sofá, claro. Que yo a veces cuando Sí. cuando gente os critica, digo: pues coge tú el coche, si tú lo tienes tan claro, coge tú el coche por él, a ver qué haces, en plan, si es tan fácil. ¿Sabes? Ahí ya la gente miau se calla de golpe cuando digo eso, pero bueno. Mm. Esto porque cuando hay acciones de polémica, cuando hay acciones así raras, de más o de menos, o de esto, pues siempre digo que la visión del piloto no es la misma con un aficionado. Al fin y al cabo, y así es, no digo yo. Pero entonces, por eso, si algún día os queréis unir, en plan, el Robinson lo hizo hace poco, en Imola en la Fórmula 1 se unió. Bueno, el Mañas fue el primero que se pasó por aquí, que el Mañas vaya espectáculo de este hombre, todo, ese por favor. O sea, si queréis pasaros de esto, estáis más que invitados. Entonces, Ok, o la ok, sí, Eurocup, eso te aviso. cuando corre a estas carreras que no está con vosotros, porque la Eurocup se unirá ya para las finales con vosotros, en Jerez y en Barcelona, pues Sí, si estás libre, pues aquí estás más que bienvenido. Solo faltaría que los pilotos no estén bienvenidos en mi canal, solo faltaba eso, que me mato por mi parte. Entonces, perfecto, tío. o sea, si quieres te invito a mi server, te doy rol de piloto, como todos los que hay ahí, que no es poco artillería la que hay. O sea, ahí te lo dejo.
No compitáis, por favor, Ok. En mi server no se compite, Por favor, compórtanse, ahí todo el mundo. O sea, que yo veo la vena de que os veis entre vosotros y hay que ganar algo aquí, ¿sabes? En plan, no hay nada que ganar en mi server, por suerte, aún, No hay nada. Bueno, nuestras predicciones, eso sí que hay que ganarlas. Pero bueno, eso, ¿vale? Así que si yo te mando ahora invitación, te unes y cuando quieras, Perfecto, pues ahí tío. estamos. O si algún día nos ves ahí y te quieres meter a charlar. En plan, estamos ahí charlando y demás. Por esto, ¿te gusta el Ok, fútbol, por Pablo. cierto? ¿El fútbol? ¿Quieres ser futbolero tú también o no? Sí. Yo jugaba de pequeño, me gusta. ¿Eres del Real Oviedo? Sí, hemos Pues, subido. pues enhorabuena, entonces era por eso que por donde iba. Gracias, tío. ¿Del Real Oviedo Venga, un y abrazo. punto o alguno más? Pues ya por rematar. Real Oviedo y del Real Madrid también. Vaya, igual que Fernando. En esto coincidíais, macho. Pues estás parado aquí con un culé, o sea que. Pero bueno. Voy a A ver, decir- si es de Barcelona me lo imagino. No, pero te voy a decir una cosa. Aquí voy a ser muy traidor, De pequeño era del Madrid y ahora soy del Barça. Te lo dejo. Hostia, qué chaquetero, qué chaquetero. Todo el mundo me lo dice, pero a mí me da igual, ¿sabes? En plan, siempre digo que fue Mourinho el que me jodió el ser del Madrid, porque Mourinho no me gustaban las cosas que hacía en el Madrid, o sea, por eso lo dejé. Pero bueno, pero para mí el motorsport está por delante del fútbol, Digo siendo claro, Yo me he visto carreras Para y mí ya también. ha habido un clásico jugándose y no lo he visto el clásico por ver carreras, Sí, claro, te lo digo, o sea, que domina lo que domina aquí por delante, entonces bueno. Así que bueno, pues nada, pues si también te quieres meter algún día, también ahí estamos viendo fútbol y de esto. Aunque yo el pique sano, Aviso, yo soy culé, pero no soy antimadridista. O sea, yo sí tengo que dar la honor Yo al igual, Madrid, igual. yo sí tengo que dar la honor al Madrid, se la doy, tengo problema. Tenemos nuestro pique, obviamente, porque uno defiende una cosa y los demás otra, pero mientras sea sano, yo no tengo problema alguno. Es más, Eso es. conozco más madridistas que culés, fíjate por donde me relaciono, o sea que. Así que bueno, entonces, pues nada, así que ya está. Nada, Pablo, hablamos. Pues muchas Venga, gracias por un todo, abrazo. Nacho. Ojalá todo vaya bien. Adiós a ti, Y tío. descansa en el verano, por cierto, que ahora hay parón de verano en F4. Descansa. Venga, que vaya bien. Muchas Venga, gracias. chao. Chao, chao.